Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Lo más importante, lo más trascendente, por lo menos, que ha pasado esta semana, sobre todo por los efectos que va a tener en nuestras vidas en los próximos años, seguramente es la presentación del informe Draghi, que ha venido envuelto, como todo lo que concierne a la Unión Europea, en esa especie de manto tecnocrático que lo hace tan repelente, pero que aquí hemos explicado mucho y vamos a seguir explicando porque es muy importante. ¿Qué es? Bueno, pues es algo así como un programa, una hoja de ruta, según la Consellería Periodística, ¿verdad?, para la Europa de los próximos años. Y la cosa consiste en lo siguiente. Draghi es un hombre al que nadie ha votado nunca, pero es muy importante. Fue gobernador del Banco Central Europeo, primer ministro de Italia, etcétera, ¿verdad? Primer ministro de Italia sin que nadie le votara. Bueno, constata la evidencia de que Europa está que se muere. Entonces dice que tenemos un problema de productividad. Acto seguido, a la misma gente que ha creado ese problema le presenta una solución que no rectifica apenas nada de las causas del problema. Y todos hemos de decir, ¡oh, oráculo Draghi! Bueno, es muy importante lo que dice Draghi, efectivamente, pero es muy importante para ir repasando los puntos y ver todo lo que los europeos hemos venido haciendo mal en el último cuarto de siglo. Y fundamentalmente, esto ya lo digo yo, no lo dice Draghi, ojalá lo dijera, ¿verdad? Lo que hemos hecho mal es lo siguiente: no querer seguir existiendo, porque es que esa es la cuestión. La Europa actual es una Europa que se ha construido enteramente sobre el perfil implícito y a veces explícito del fin de la historia. Hemos llegado al sitio donde mejor se vive del mundo, donde nadie quiere tener hijos porque es una molestia, donde queremos fundamentalmente disfrutar de lo conseguido a base de grandes presupuestos públicos, que trabajen otros, preferiblemente morenos, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a dedicarnos a ser eso que se llama europeos, sin E. Y el europeo, sin E, es un ser condenado a la extinción. Es un ser que ha estado durante mucho tiempo gastándose en bienestar el esfuerzo de las generaciones precedentes, su tragedia también, ¿verdad? Y que ahora, como ocurre siempre que uno dilapida lo heredado, se encuentra con que no solo no va a dejar nada a sus descendientes, que cada vez hay menos, es que para ellos mismos tampoco queda nada. Y esta es una gran cuestión, porque no es una cuestión solo económica. Sé que con frecuencia se dice que la economía es lo más importante y tal. No, ni muchísimo menos. Lo más importante es seguir existiendo, porque si no existes, ¿para qué carajo quieres la economía? Lo que Europa necesita no es solo una reforma económica. Lo que Europa necesita sobre todo es una revolución cultural. Una revolución cultural que haga ver a los europeos que merecen seguir existiendo. Y si no lo merecen, al menos deben intentarlo, porque lo contrario sí que será el naufragio, ya no el naufragio, el ahogamiento de todos los europeos en su conjunto. Y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, he dicho revolución cultural. Hay una frase célebre de Walter Benjamin que recordaba hace poco Orbán en un discurso y que es algo así como: a veces las revoluciones son el freno de seguridad del género humano. Bueno, esa revolución cultural que Europa necesita es el freno de seguridad de los europeos de hoy. Así que, a revolucionar. Con la Generala como sintonía, según corresponde a este programa de los viernes, nosotros vamos a empezar a ver lo que tenemos en el menú de la cantina de los húsares. Y hoy viene además un montón de comensales, titulares. Venezuela, vamos a pasar por Venezuela. Ayer mismo estaba el presidente, el vencedor de las elecciones, en fin, aquí recibido por Pedro Sánchez en el Jardín de los Bonsáis. Y allí realmente, ¿qué ha pasado? Vamos a contarlo con alguien hoy aquí en el plató, alguien que ha estado allí todos esos días, alguien que es de allí, que vivía en España, que ha vivido siempre en España hace muchísimos años, que ha vuelto a ver lo que estaba ocurriendo en la calle, en los barrios que no salen en la tele, y nos va a contar lo que es de verdad, lo que ha sido de verdad Caracas a pie de calle. Lo veremos. Del informe Draghi no diré más que yo creo que hoy no nos pelearemos demasiado, pero insisto, es importantísimo esto que ha pasado. Es decir, un señor al que nadie ha elegido,
lo designa la Comisión Europea para que elabore un informe sobre el futuro de todos los europeos. Y Úrsula riéndose a mandíbula batiente, en fin. Pasaremos por los Estados Unidos después del debate de Kamala Harris y Donald Trump, o como dice Maduro, Trump. Bueno, lo que ha dejado claro es que hay dos Américas que son inconciliables. Igual que hay, por cierto, dos Europas, dos Españas, en fin, que son inconciliables, porque este es un problema de Occidente generalizado. Bueno, ¿y ahora qué? Lo último que hemos visto, que ha sido, por cierto, graciosísimo, es a Joe Biden en su penúltima metida de pata, acudiendo a un colegio de Pensilvania a fotografiarse con niños, todos ellos con la camiseta de Donald Trump. En fin, bueno, una cosa, lo veremos. Hablaremos de los americanos, en fin. Y vamos a tener hoy aquí en el plató a los abogados de Liberum. ¿Sabe usted que Liberum, que entre otras cosas destacó por su trabajo formidable contra todo y contra todos en defensa de las víctimas del coronavirus y también de la vacunación, está personada en el caso de la banda de los Koldos, que llamamos así porque ya es imposible saber exactamente de qué trama estamos hablando? Hoy estarán con nosotros Alexis Aneas y Nandi Cuevas y van a contarnos lo último que tienen ellos encima de la mesa. Entre togas anda el juego. Esto y alguna cosa más que iremos viendo por el camino con nuestros contertulios habituales. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues con muchas ganas de venir aquí cuando anunciaste uno de los invitados que ya tenemos en el estudio, un viejo amigo, y también con ganas de escuchar a Carlos Esteban a ver si me explica ese episodio disparatado de Los Simpson que estamos viviendo en Estados Unidos, de que en Springfield hay haitianos friendo gatos para comérselos. A veces crudos. Sí, no vamos a ponerle palos. Pedro, está bien, le pasa la bola a Pedro Barbadillo a Carlos Esteban. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Gatos crudos? Gatos crudos, todo tipo de mascotas. Vamos a ver, si usted recuerda, lo habrá visto usted porque ha sido en todos los periódicos, que Trump dice que los haitianos comen mascotas. Bueno, salió la noticia, efectivamente, además Carlos Esteban lo contó en Gaceta, de que había denuncias de vecinos que estaban viendo eso. A partir de ahí se lió la bola. Lo que si los freían o los asaban, eso es cosa de Barbadillo. ¿La realidad fue cuál? Vamos a ver, hay una secuencia que hemos vivido muchísimas veces a lo largo de estos años y es, la primera es, no es verdad que haya haitianos comiéndose gatos. Pasan unas semanas, bueno, sí, se están comiendo gatos los haitianos, pero eso no es tan malo como parece. No, es de verdad, es que lo hemos vivido en muchísimos temas. Son gatos callejeros. La última es negarse a comer gatos es supremacismo blanco. ¿Sabes? Ya, ¿Es así? Sí. Lo hemos vivido con cientos de... Bueno, por supuesto con el portátil de Hunter Biden, pero eso parece una cosa un poquito así. Y con la salud de su padre. Con la salud, efectivamente. No, Biden está perfectamente de la cabeza, está, como decían, as sharp as a tack. Pues bueno, eso. En China comen perros, armadillos, sí, claro, pangolines. No, me contaba un tipo, decía, yo tenía un amigo haitiano, o sea, me dice, no, un amigo no, un conocido que conocí, refugiado en Nueva York, que me decía que cuando su familia llegó a Nueva York, decía, hemos llegado al paraíso, ¿cómo puede haber tantas palomas? Claro. Ahí no hay tantas porque, qué gusto, o sea, cojo así y me las puedo comer. Bueno, es que Haití es como dijo Donald Trump, un shithole. Es así. ¿Un qué? Shithole. Eso traducido queda terrible. Traducido queda terrible, no lo haremos aquí, porque luego nos pondrán alguna inspección o alguna inspección. Y las palomas, macho, pichón se ha comido toda la vida. Ya, ¿entiendes? pero aquí no, en Madrid hay bastantes y no se nos ocurre. Ya, porque hace mucho tiempo que la gente tenía pollo. Ya veremos ahora después de María Jesús Montero si no empezamos a comer. Yo solo contaré una cosa, para los que somos de infancia rural, lo de los pajarillos fritos, vamos. Eso en Madrid yo era nunca he comido, pero en fin. En Madrid era típico en los bares. Y las gallinejas, una cosa horrorosa. Bueno, Carlos Esteban, bienvenido. Ha asomado la cabecita mientras hablamos del tercer invitado de la noche, que es precisamente aquel periodista del que yo le hablaba, que había estado en Caracas. Don Carlos Salas, que alegría tenerte aquí. Buenas noches. Igualmente, Javier, es un placer. ¿Qué tal el retorno? El retorno fue... De la estancia allí ahora vamos a hablar, sí, pero del retorno... Pues fue un poco apresurado, porque yo tenía previsto estar 4 semanas
y al final de la segunda semana recibí un mensaje de una persona de una línea aérea y me dijo, sal, porque no garantizaban que pudiera seguir la línea aérea, debido a que había disturbios, estaban tomando, había gente que tomó el aeropuerto de Caracas, bueno, perdón, el aeropuerto de Maiquetía, y entonces estaban preocupados, y cuando una línea ve que peligra su personal, pueden cortarlo. Afortunadamente no pasó eso, pero yo decidí, mira, no quiero quedarme aquí encerrado. Vamos directamente a la cuestión. Vea, Carlos Salas, periodista de larguísima experiencia, nació allí, se crió allí, vino muy joven a trabajar a España, desde entonces, de familia española, ha trabajado aquí en un montón de cabeceras, El Mundo, Capital, qué sé yo, mil de ellas, y decidiste marcharte allá a ver qué pasaba. Sí, exactamente. Hace meses, ya muchos meses, digo, voy a cubrir las elecciones, quiero ir a ver las elecciones. Pedí mi acreditación, como había hecho en el año 2020 con las legislativas, y pocas semanas antes de viajar recibí un mensaje del gobierno de Venezuela diciendo se le niega la acreditación. Digo, ¿por qué? Porque ha llegado tarde. Digo, pero si estaba en fecha, según el consulado. No, hemos cambiado la fecha. ¿Y quién la ha cambiado? Está cambiada. Con lo cual se querían evitar a los periodistas. Pero toda mi información fue al ministerio, en qué línea iba, cuándo llegaba, a qué hora, en qué hotel iba a estar y qué iba a hacer cada día y con quién. Decidí irme para allá como turista. Puedes hacerlo con pasaporte español, cualquier persona puede entrar, pero claro, a la llegada al aeropuerto había una persona con una lista. Y entonces gente que estaba delante de mí veía que hacían tú para allá y los iban metiendo en otro grupo. Cuando llegó mi turno, me dicen, ¿de dónde viene? España. ¿Qué ocupación tiene? Y yo dije, soy un jubilado, vengo aquí a visitar amigos. Entonces, la persona de la lista que la tenía en el móvil miró así muy por encima, pase. Con lo cual pasé eso y luego, bueno, ¿qué pude ver? Imaginaos, hay una carretera que une el aeropuerto, que está en la costa, con Caracas, que está a unos 600, 700 metros. Solo había carteles de Maduro, solo había carteles de Maduro. Todos los días que estuve allí solo vi carteles de Maduro, Maduro. Y en la televisión solo estaba Maduro. Y en la prensa solo estaba Maduro. Es decir, había un control absoluto de los medios. Edmundo González ni nadie de la oposición salía en los carteles, ni en la televisión, ni en ningún sitio. Lo cual te da una indicación de dónde estás. En segundo lugar, lo que hice fue dos cosas. Ver mucho los medios, la televisión, que es lo que estaban diciendo, y me fui a los mítines de María Corina, al mítin de campaña de final de María Corina Machado y Edmundo González. Imaginaos una avenida bastante ancha, de 1 kilómetro, kilómetro y medio, y estaba lleno de gente. No soy capaz de calcular cuánta gente estaba, porque yo estaba a la altura de todos, pero no solo eran los miles de personas que estaban allí, sino el fervor. Yo he estado en bastantes mítines en Venezuela, los he visto desde joven, y esta vez lo que veía era como si fuera una aparición, una salvación. Era una cosa, no voy a decir religiosa, pero no era un mitin normal. Era la esperanza, ya representaba la esperanza. También fui cuando estuve viendo cómo iba el proceso electoral. Como sabes, cuando termina el proceso electoral y las campañas, se cierran las campañas, no puedes hacer campaña. El viernes, que ya no se podía hacer campaña, conecté la televisión y vi un largometraje, Maduro, biografía de un hombre humilde. Un largometraje. Vi a Maduro inaugurar hospitales, le vi repartiendo de todo tipo de promesas, hay unos dibujos animados en que sale el que se llama Super Bigotes. Y también vi cómo con dinero del Estado financiaban una fiesta de fin de graduación de bachilleres y la fiesta se llama Mostacho Fest. Y entonces salían los escogidos de siempre diciendo, ¡oh, le agradezco al presidente Maduro! Esto ya fuera del periodo electoral, esto es ilegal, según la legislación. El sábado lo mismo, un programa en el que él hablaba y se metía contra la oposición. Imagínate que hasta vi un programa en el que salía una persona del Consejo Nacional Electoral, que tiene que ser un organismo imparcial, insultando a Edmundo González y a María Corina Machado.
Eso es insólito, pero te revela que estás en otro país. Y el domingo, bueno, pues estuve pendiente de los resultados. Por la mañana estuve paseando por Caracas para ver si la gente estaba votando y vi muchas colas desde primera hora de la mañana. En el año 2020 no vi colas. La abstención fue del 70%. Ganaron los chavistas, ¿por qué? Porque Maduro impidió a los demás presentarse. Es como saltar al ring y con tus guantes y no viene el contrincante porque los tuyos lo han secuestrado, lo han metido en un coche y se lo han llevado a un bosque a darle. Lo tienen en el vestuario sacudiendo Sí, y tal. te suena, ¿no? Entonces, claro, gané. Y luego van pasando las horas. Sí, es un sistema muy rápido, está muy automatizado. Y a las 12 de la noche sale alguien representando al Consejo, no, alguien creo que es del Consejo Nacional Electoral, y dice, ha ganado Maduro, pero con un papel, con un 51% y el otro ha perdido con el 44%. Ya está, eso es todo. Claro, la cosa cambia cuando María Corina, hora y media después, dice, nosotros hemos ganado, tenemos el 30% de las actas y vamos a seguir recopilando actas. Al día siguiente, María Corina ya tenía casi el 80% de las actas. Actas que son, bueno, el resultado electoral por cada una de las 30.000 máquinas. Y además dijo, mientras ellos estaban durmiendo, nosotros estábamos trabajando. ¿Qué estuvieron haciendo durante esas horas? Agarrar las actas, los testigos de ese partido, copiarlas, fotografiarlas, enviarlas a una sede central, de ahí se digitalizaban y se subían a una página web. Con lo cual, cualquier persona en cualquier parte del mundo podía saber cuál había sido el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que tú has dicho, que Maduro se quejó, no, eso es mentira, pero nunca han presentado las actas. El gobierno no ha presentado las actas. Maduro no ha presentado una contraprueba. Ya han pasado 2 meses ya. Todo es un fraude electoral. Y ahora pues se abre este periodo raro, quedan 4 meses hasta que el 10 de enero el presidente electo, Edmundo González, tome posesión. Imagínate lo raro que es que está en España. María Corina Machado ha dicho que lo va a jurar en Venezuela. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Si queréis mi análisis, yo creo que ayer, como sabéis, se aprobó, el Congreso de España aprobó el reconocer al mundo como no es vinculante, pero el gobierno, Pedro Sánchez, no votó a favor. Yo creo que forma parte del juego. Yo creo que el PP, Vox y el Partido Nacionalista Vasco han hecho su papel, lo cual ha venido muy bien para los venezolanos, porque la salida de Edmundo González, en el fondo, ha dejado a muchos un poco desanimados. Se te va un poco el alma. Y esto para ellos, que alguien de la madre patria les haya permitido, haya aprobado esto, es un empujón. Y Pedro Sánchez ha jugado lo que tiene que jugar. Hoy Pedro Sánchez ha recibido a Edmundo González y ha dicho que ellos están trabajando en la defensa de la democracia, diálogo y la defensa de los derechos humanos. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? Fijaos en la segunda palabra, diálogo. Lo mismo ha dicho nuestro ministro de Exteriores. El gobierno español está ahora en un proceso de diálogo y negociación con el gobierno de Maduro. Yo creo, no tengo pruebas, es una cosa que lo hago por sentido común, que ahora hay el gobierno de España de izquierdas, con el gobierno de México de izquierdas, con el gobierno de Colombia de izquierdas y Lula, el gobierno de Brasil, están negociando con Maduro. Por eso no le interesaba a Pedro Sánchez ayer sumarse a esta iniciativa, porque ahora están en medio de una negociación. Hay una parte de la diplomacia que es luminosa, que todos conocemos, que se ve, que se anuncia, pero hay otra parte que no es que es oscura, sino que no se debe mencionar. Y yo creo que ahora están negociando. Para mí, que nada mejor que Edmundo González esté en España, porque es línea directa con la oposición. El gobierno de España tiene línea directa. ¿Qué va a pasar en estos 4 meses? Pedro Sánchez va a acabar reconociendo de aquí al 10 de enero a Edmundo González como presidente. Mientras tanto, está negociando. Esto es un vaticinio que tú haces y que queda grabado para luego Sí, lo sé. serte pasado por el rostro. Ya sé, lo sé. Lo estaba pensando antes de venir y digo, mira que, porque ya sabemos cómo es Pedro Sánchez, dice una cosa y luego hace la contraria. Pero yo creo que sí, pero porque es una cosa no solamente de sentido común, sino está obligado. La Unión Europea irá detrás de él. Primero, todo esto se tiene que consensuar porque es algo de política exterior y España dará el primer paso y lo van a reconocer de aquí a enero. Has dicho que están negociando desde tu punto de vista, ¿qué? Bien.
Yo creo que lo que se está negociando, y de esto se ha hablado un poco, es cómo hacer para que Maduro salga del poder, su gobierno, y que no suponga y que se pueda garantizar una transición pacífica. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues como se ha hecho en otras partes del mundo con este tipo de dictadores. Es una protección judicial, no va a haber persecución, tienes una garantía, te podemos asilar en tal país, si quieres te vas a Cuba, algo así. Si pasa esto, no solamente tiene que ser con Maduro, sino tiene que ser con, digamos, su gobierno. Claro, pero es que no sabes hasta que, porque mucha gente querrá decir, oye, que a mí me pueden juzgar. Eso por la parte política. Pero hay otra parte que es muy importante, que es la parte militar. Maduro, a quien realmente teme es a las Fuerzas Armadas. Al mundo le teme, claro, es un gran opositor, y a María Corina, por supuesto, pero sobre todo a las Fuerzas Armadas, porque él es civil. En el momento que las Fuerzas Armadas dejen de apoyarle, cae Maduro. Eso es así. ¿Qué va a pasar el 10 de enero si Edmundo González, al jurar como presidente de Venezuela, también se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas? Claro. Es diferente que aquí en España, pero Sánchez no es el jefe de las Fuerzas Armadas, ese es el rey. Bien a su Allí sí. pesar, Tú imagínate el poder que pueda tener Edmundo González. Entonces, claro, pero ellos están hablando de diálogo, negociación. Yo creo que ellos quieren dar una imagen de negociación para dar garantías a Maduro de que él va a estar protegido y que, sobre todo, aunque sea injusto decirlo, porque es muy injusto, porque estos han hecho barbaridades, garantizar una transición en la que Venezuela no se convierta en un polvorín. Vale, atentos, 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 porque Carlos Salas, que no habla humo de pajas, está convencido de que en el fondo lo que hay es un designio de, ¿cómo decir?, favorecer un cambio de régimen por parte de gente tan proclive a ello como Pedro Sánchez, Borrell, etcétera. Como sé que usted está pensando lo mismo que Carlos Esteban y Pedro Fernández Barbadillo, que van inmediatamente a saetear a preguntas a Carlos Salas, si le parece, nos vamos a la publicidad porque hay que hacer la pausa, sí o sí, y a la vuelta, cuchillos afilados, ya ha sacado el escudo Carlos Salas y empezamos a debatir. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro padrino, amigo maestro Augusto Ferrer Dalmau, y sobre la mesa, atención, todo el ejército que ha ido, nos falta un Ascari, por cierto, que nos ha mandado Ignacio Brag también, el ejército que nos ha ido enviando nuestros espectadores a raíz del húsar originario de la madrina Paz, la madrina del programa. Y yo había prometido la semana pasada que iba a traer la lista con todos para darles las gracias, pero se me ha olvidado. Entonces, ¿qué quiere usted que le cuente? Dragones de Cuera, guardias civiles, almogávares de Teruel, húsares de Almansa, soldados de los tercios, la Guardia Civil, un templario de Peñíscola, legionarios. Pero si es que no nos cabe nada más. Sí, un llanero de José Bobes. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Por cierto, que me parece que hoy vamos a tener nuevo integrante del batallón, que ya va a ser un regimiento cualquier día, o sea que dentro de un instante lo veremos. Habíamos dejado y la falcata. La falcata de un espectador de Barcelona, de verdad, gracias mil, porque es una preciosidad esta reproducción, que además siempre viene bien cuando algún contertulio se pone molesto. Desperta Ferro. Eso era el chuzo, del chuzo de los almogávares. Bueno, señores, estábamos en la cosa venezolana contra la opinión mayoritaria en los ambientes de la derecha. Carlos Salas es optimista, piensa que es posible que ahora mismo el guión sea el de favorecer paulatinamente un abandono del poder en estos meses que quedan hasta la proclamación presidencial de enero, un abandono del poder por parte de una secta de garrapatas que se ha adherido a la teta formidable del petróleo venezolano y el Estado, ¿verdad? Y no lo suelta, bueno, y las conexiones narco, ¿para qué hablar? ¿Y usted qué piensa? Bueno, pues no, yo ya me lo diré después. Pero Carlos Esteban, Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo lo veis? O sea, mi pregunta es, o sea, ¿tú crees que Sánchez va a reconocer a Edmundo como presidente? No, a mí eso me suena que se hizo con Guaidó, ¿no? ¿Se hizo? ¿Fue el primero? Sí, bien. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Es decir, si tú puedes o tomártelo a chodeo, y con lo cual no serviría absolutamente de nada, y sería peor casi el remedio que la enfermedad, o tomártelo en serio. Pero claro, si te lo tomas en serio, ya no puedes, determinadas relaciones internacionales, ya no puedes seguir con normalidad con Maduro. Y vamos a ver, es decir, que
a mí me da la sensación de que lo que debe dominar, o que lo que suele dominar las relaciones internacionales es el realismo. Es decir, el que verdaderamente controla. No sé, me recuerda todo eso del gobierno polaco en el exilio, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bueno, es pintoresco, es simbólico, pero este señor, de entrada no sé qué tal, a esa gente que se está incluso muriendo en las calles de Caracas, no sé qué tal le habrá sentado que ese hombre que les animaba a luchar haya salido por pies y se haya refugiado en España. Hay una parte, como he dicho aquí, que ha desanimado, porque es verdad, imagínate que tú tienes a tu hijo o tu hija, menor de edad, adolescente, preso, pues no te hace gracia. Pero yo creo que con eso se logra por lo menos asegurar la jura de Edmundo González el 10 de enero. Es verdad que suena un poco raro y a mucha gente le ha desanimado. Pero por otra parte, ver que el Congreso español le ha reconocido ya para los venezolanos, para los que están en el exilio y los que están en Venezuela, eso es un apoyo enorme. Incluso que le haya recibido Pedro Sánchez, el hecho de que esté en España. Y cuando, de aquí a diciembre, yo creo que será más cerca de diciembre, porque tienes que agotar las vías de negociación. Cuando hayas agotado todas las vías de negociación para hacer esa transición lo más sensata posible, o menos violenta posible, el gobierno de España, con todos los de la Unión Europea en bloque, estoy seguro, sé que me la juego, Javier, pero lo van a reconocer porque es que es lo más sensato si crees en ese sistema. Lo que me pregunto es cuáles son las consecuencias prácticas de ese reconocimiento, porque yo entiendo tu planteamiento y seguramente tienes razón, pero no veo que haya una conexión causal realmente entre el reconocimiento y la salida de estos otros. No la hay. Es que yo nunca he dicho que la haya. Yo he dicho negociar y agotar vías de negociación. Vale. Y eso, claro, tú imagínate, tú has hablado de garrapatas, yo hablo imagínate que una banda criminal asalta a un colegio y están ahí. ¿Y qué haces? ¿Tú entras con la policía, pim, pam, pum? No, negociadores, tienes que negociar. Entonces estamos en ese proceso. Es una banda, realmente. Me parece una analogía muy peligrosa. Sí, pero es lo que se hace normalmente. Tú pero empiezas al final... a negociar porque temes por las vidas de las personas. Entonces tú negocias. Por eso uso esa analogía. Y ahora estamos en estos meses de negociación. Tú sabes que las elecciones oficialmente tendrían que haber tenido lugar el 6 de diciembre, 7 de diciembre. Y luego, un mes después, ya es la toma de posesión. Se adelantaron 6 meses, porque era una estrategia de imagen, porque hacían que coincidiera con un aniversario de Hugo Chávez, porque Maduro se quiere presentar como Hugo Chávez, el hijo de Hugo Chávez, y eso servía como el efecto halo, que no le sirvió para nada. Pero casualmente ha dado tiempo a negociar. Ahora nos quedan 4 meses. Yo no he dicho que terminen bien las negociaciones, porque Maduro ha pasado por muchos, ha negado, ha perseguido, ha aterrorizado, ha acosado, ha expulsado a la oposición. Con lo cual, cuando el gobierno de España y el del resto de la Unión Europea reconozcan final a Edmundo González, no significa que esto se va a resolver. A lo mejor va a peor. Es decir, Maduro se atrinchera con los suyos y el 10 de enero él dirá, yo soy el presidente de Venezuela. Eso entra en una fase que no sé cómo y dónde van a terminar. Porque entonces es cuando Edmundo González, como presidente electo, puede decir, Fuerzas Armadas, yo soy el presidente. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Porque si tú apoyas entonces a Edmundo González, a lo mejor limpias tu historial. Dices, bien, y no me perseguís, ¿verdad? Yo te voy a apoyar a ti. Vale. Y Maduro cae. Pero yo creo que lo que se está negociando ahora es tanto con las Fuerzas Armadas, con Maduro, oye, ¿por qué no aceptáis una entrega del poder? Aunque sea paulatina. Se ha hecho hay muchos modelos en el mundo. No sé cuál va a funcionar aquí. Entiendo. Les das varios ministerios, les dejas un rato, permites un gobierno de 2, no lo sé. Pero la clave es que eso no acabe en una rebelión armada, en un conflicto armado en el país. Entonces la clave es hacer esa transición. Y que Maduro o Delcio, quien haga allí las llamadas, o Padrino, Diosdado Cabello, llamen a Moscú y a Pekín para decirles, oye, que me están empujando, que si vosotros me apoyáis yo no me voy a marchar.
Ya. Todo está abierto. Por eso yo no he dicho cuál va a ser el final. Yo he dicho lo que creo que va a hacer el gobierno español. Tengo una pregunta más que hacerle a Carlos antes de irnos a hablar de Draghi, pero Pedro tenía pendiente. Muy bien. Pues yo es que creo que eres muy optimista, Carlos, porque ya llevamos casi 25 años de régimen, primero con Chávez, luego con Maduro, y estos han aguantado lo que creíamos que no podían aguantar, y encima han echado del país a casi 8 millones de venezolanos. Vamos, has estado ahí, sabes que está eso destrozado con la delincuencia, la corrupción, tal. Pero para mí lo importante, o sea, el principal apoyo que tiene Maduro, aparte del cártel de los soles, los militares, es que es capital para que la Cuba comunista y sus aliados se sigan manteniendo. Sin Venezuela pierden el principal aporte económico que tienen en algunos de estos países, Cuba en concreto, que es el petróleo. Bueno, luego está el narcotráfico. Pero claro, Cuba no va a dejar que se le escape Venezuela. Ya cuando, y voy a sacar un poco el historiador que llevo dentro, cuando cae Marcos Pérez Jiménez y llega al poder Rómulo Betancourt, él cuenta que Fidel Castro le presionó para que le enviase petróleo poco menos que gratis. Y cuando Betancourt, que era socialdemócrata, se negó, él acusa a Fidel Castro de haber promovido la guerrilla dentro del país. Bien, vamos a ver. Yo jamás he dicho que Maduro va a abandonar seguro el poder. Yo lo que he dicho, apostando seguro, es Pedro Sánchez y toda la Unión Europea de aquí a diciembre, de aquí a enero, al 10 de enero, van a reconocer a Edmundo González. Y mientras tanto, España lidera de la parte europea, junto con otros países, una negociación para ver si es posible negociar una salida no violenta. ¿Bien? ¿Qué es lo que pienso? Lo mismo que tú. Son 25 años. Esto sabe mucho. Y además, ellos están en la lista negra de Estados Unidos, un país que no he querido mencionar, pero que ya ha reconocido a Edmundo como presidente y está con las sanciones aquí. Y pueden empeorarlo, y pueden boicotear, y pueden bloquear. Pero Maduro ha aguantado bueno, el chavismo, Maduro lleva desde el 2013, el chavismo ha aguantado 25 años. Se las saben todas, se las saben todas. Y es un país rico. Que no pueden exportar petróleo, lo hacen por el mercado negro. Que no pueden exportar oro, lo hacen por el mercado negro. Ellos saben cómo sobrevivir porque es una banda que ha tomado el poder, que lo ha secuestrado. Yo por eso nunca he dicho, ni lo garantizo, que Maduro vaya a salir. Nunca lo he dicho. Yo lo que he dicho es, se va a negociar de la parte europea y de la parte española lo máximo que se pueda, agotar las vías. Y llegará un momento en que si no se puede, pues si Maduro se mantiene y dice que no, no sé lo que va a pasar. Ahí es cuando digo, no sé lo que va a pasar. Corrígeme si me equivoco. Chevron no es rusa, ¿verdad? Chevron no, es una empresa rusa. Americana. No, es norteamericana No es y China acabo de tampoco. renovar. No. Esto sí, ¿cómo se llama? Está Dick Cheney allí haciendo el último arreglo, en fin, o sea que al final aquí... Bueno, lo que te quería preguntar, Carlos. Carlos ha visto una cosa que nadie más ha visto, o que al menos que nadie más nos ha contado aquí, que es cómo es a pie de calle la vida en Venezuela ahora. Y quiero subrayar que es un observador particularmente cualificado porque él conoció la Venezuela de hace 50 años, de hace 40 años, de cómo era un país con enormes injusticias, ¿cierto?, pero muy rico también y con mucha riqueza, muy repartida, y cómo aquello se ha ido convirtiendo progresivamente en algo apenas reconocible para muchos de los que han seguido la vida venezolana en este último medio siglo. Y tú te fuiste a pasear a los barrios donde no va nadie. Así, estuve por muchos sitios, desde barrios muy humildes, de chabolas, hasta barrios de clase media y alta. Te voy a contar pequeñas imágenes. En un barrio de clase media alta, una persona me contó, aquí me llega agua unas horas a la semana, los jueves. Aprovechamos para lavar la ropa, llenar el tanque. Todos los edificios en Venezuela tienen tanques de agua, porque como les falta, tienen que llenar el tanque de agua y sobrevivir con eso durante el resto de la semana. Bien. Otros, los que tienen dinero, ¿qué hacen? Pues hacen agujeros en el suelo y viven de los manantiales. Que les van a cortar las comunicaciones, se ponen Starlink con los satélites de Elon Musk. Pero esos son gente que tiene dinero. Me fui a un barrio, bueno, un barrio enorme, teóricamente es uno de los barrios de chabolas más grandes de América, que se llama Petare. 700.000 a 1 millón de personas, más o menos. Y abajo había mototaxis. Y entonces le dije a un mototaxi, oye, ¿cuánto cuesta que me subas? Un mototaxi es un señor con una moto y que tú te subes. Exacto, pero es como un servicio, van con uniforme y tal. Y me dijo, $1. Ah, muy bien, pues súbeme a la parte de arriba del barrio.
Me dio mi casco y los dos nos subimos. Y le dije, dame un paseo por todo. Cuando llegamos arriba le dije, vi unas cosas y tal, y le dije, dame un paseo por todo el barrio, te doy $10. Eso era lo que ganaba en un día. Y entonces me estuvo paseando por el barrio. Una parte que se llama La Bombilla, que es muy pobre, tiene fama de ser bastante peligroso. Te puedo decir que hay una noticia hace 2 años o 3 que apareció una cabeza en la calle. Y el cuerpo no ha aparecido todavía. Hay una banda famosa que es la de Willexis, que se enfrenta a la banda de otra que se llama José Félix Rivas, y bueno, esos son tiroteos como si fueran pleno oeste. ¿Qué vi en las calles? Bolsas de basura, pobreza, perros mordiendo las bolsas, gente en condiciones muy humildes, y luego calles abandonadas y pobreza. En esos barrios hay calles, pero no hay tantas. La gente se mueve por escalinatas, escalerillas de estas y tal. Cuando llueve, esos son manantiales. Se vive bastante mal ahí. Y yo lo que vi es mucha desesperanza y pobreza. Al mototaxista yo le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo vives? ¿Qué ganas tú? Él ganaba entre $10 y $12 al día. Le digo, ¿para cuánto te da? Me dice, para pagar comer. Me dice, no puedo hacer nada más, no puedo salir de este barrio, no puedo ir a un centro comercial, no puedo visitar a mis familiares. Eran unas condiciones de vida de supervivencia. Y él tenía por lo menos esos ingresos en efectivo. Se vive muy mal. ¿Cuáles son los barrios que sobre todo se han levantado a partir de las elecciones del 28 de julio pasado? Sobre todo los pobres. Ajá. En Petare, Caricuao, en Catia. Es decir, la gente pobre es la que realmente se ha levantado. Se ha levantado contra el régimen. Exacto, contra el régimen. Han protestado, les han encarcelado, les han perseguido. Y yo le pregunté, pero aquí en Petare, ¿a quién habéis votado? Y me dijo, a Edmundo, todo el mundo le ha votado a él. Es decir, que la gente sepa, sobre todo la izquierda española que sigue pensando en que ese es un régimen idealista, que los pobres, los más pobres y los muy pobres están cansados, lo pasan mal, hay hambre y por eso votan a Maduro. Último punto, estamos hablando de Caracas. Si te vas al resto del país es mucho peor. Yo hablé con gente que viajaba y me dijo, Caracas, me dijeron con estas palabras, me dijo un viajante, Caracas es el lomo, el resto es pellejo. ¿Sí? No te puedes imaginar lo mal que viven. Solo por poneros un ejemplo, os he dicho los cortes de agua, que son permanentes en todo el país, cortes de luz. La mayor tienen una presa gigantesca en Venezuela que se llama la presa del Guri, con 20 turbinas, pero como no se han repuesto, como no se han mantenido, y luego las líneas eléctricas, los cables, tienes que cuidarlos. Viajan cientos y miles de kilómetros. La selva se lo va comiendo. Hay cortocircuitos en las centrales de transformación. Antes había helicópteros vigilando todo eso. Es que no hay dinero ni para los helicópteros. Y por eso, cada cierto tiempo, apagones en todo el país. Tú imagínate que aquí en España, los que nos están viendo, tuvieran que sufrir el hecho de que tuvieran agua unas horas a la semana, y hay veces que ni eso, que tienes que contratar camiones cisterna, o que de repente se te va la luz. La luz es lo que mueve este planeta. Esa es la situación en el país. Mal, muy mal. O sea, está mal. Después de 25 años de chavismo, uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas de petróleo, con las 9º reservas de agua potable del mundo, de agua dulce, con 3.000 kilómetros de costas de playa en el Caribe. No estoy hablando de 3.000 kilómetros. Ah, es que son de playa. Ya, pero usted me está hablando de Noruega. Los inviernos no son precisamente muy cálidos. No, es un potencial enorme. Hierro, bauxita, aluminio. Lo han destrozado después de 25 años. Oye, Carlos, has mencionado a la izquierda española. ¿Por qué esa izquierda, que se sientan muchos de ellos en el Congreso de los Diputados, no quieren ver esta tiranía y esta miseria? ¿Es solo por ideología o también hay dinero? Bueno, las dos. Yo creo que una parte es ideología y eso es cuando tú no ves la realidad y te vas a Venezuela y te enseñan a los pobres y dicen, no, esto es mentira. Entonces, pues chicos, es que es ideología, ¿no? Monedero estuvo allí bailando, celebrando, y yo decía, pero este hombre, ¿qué es lo que no ha visto de Venezuela? No, lo que dijo Errejón, que había tantas colas porque el venezolano es un ser extrovertido y le gusta relacionarse. Y porque precisamente tienen dinero, dijo, porque tienen dinero, por eso hacen cola, porque está todo el mundo comprando. Fijaos que yo he hablado de dólares, porque el país está totalmente dolarizado, pero no puedes hablar de dólares. Si vas a un supermercado, los precios están puestos con un hashtag.
Y yo pregunté, ¿esto hashtag es un código? Me dice, no, dólares, porque no se ponen dólares. Dice, es que está prohibido. Entonces, pero todo está en dólares. El señor este, cuando yo pregunté qué precio, me dijeron, $1 si quiere que le subamos. Sobre la financiación, bueno, hay papeles por ahí, probablemente siempre los regímenes tratan de beneficiar a los partidos, en otros países que te benefician. Yo no tengo pruebas contundentes, pero suele ser la lógica en muchos regímenes, de financiar a aquellos que te ayudan. Al final estamos pasando del informe Draghi y me parece que vale la pena, porque esto que está contando Carlos es mucho más interesante. Lo que pasa es que se tiene que marchar. Y yo hay una pregunta más que quiero hacerle, aunque solo sea 5 minutos y nos vamos a la publicidad, y es la siguiente. Yendo, digamos, a la perspectiva histórica del asunto, tú has conocido la evolución política venezolana desde el principio, es decir, desde que el chavismo surge como un discurso que parecía que ofrecía una solución a un problema real, problema que por otra parte era compartido en muchas sociedades hispanoamericanas, ¿verdad?, de unos divorcios sociales descomunales. Cómo este hombre empieza a trabajar, no sé si con buena o con mala intención desde el principio, pero el asunto es que muy rápidamente empieza a torcerse y, por decirlo en 2 palabras, ese proceso de nacionalización de las masas que consiste en que toda la periferia social la integras en el centro, lo que vivieron nuestros padres y abuelos en toda Europa, que de repente podías tener casa y un coche. Bueno, en lugar de eso, recurre sencillamente a subsidiar a los marginados, con lo cual se acabó cualquier perspectiva real de cambio social y lo que haces es consolidar la situación. O sea, ¿qué es lo que ha fallado? Claro, mira, como sabes, yo entrevisté a Chávez 3 veces, una antes de llegar al poder y 2 después de llegar al poder. Y antes de que él llegara al poder, Venezuela estaba mal, había inflación, había mucha inseguridad, había problemas políticos, estaba mal el país, la gente quería un cambio. Llega él con un discurso que yo llamo peronismo del Caribe, que era patriota, nacional, social. No estoy diciendo socialista, social, los pobres, si no piensas en los pobres en Venezuela, pues era la mayoría, y cristianismo. Entonces yo dije, esto es como un peronismo del Caribe. Él llega al poder y lo primero que hace, el primer país que visita es España, gracias a un periodista español que tenía mucha influencia allí, que se llama Rafael del Naranco, estuvimos entrevistando en Madrid. Inversión de la banca, por favor, inviertan en Venezuela, las empresas, confiamos en España, el bolívar no se va a devaluar. Es decir, era un discurso magnífico. Y poco a poco eso va cambiando, porque ya él aprueba una nueva constitución donde se perpetúa mucho más, empieza a cambiar los mecanismos del poder. Pero parecían juegos políticos. Cuando él sufre este intento de golpe de Estado, realmente no fue un intento, fue un golpe de Estado, sí, digamos, de las fuerzas conservadoras. Y cuando él vuelve, porque lo sacan de Venezuela continental, pero él vuelve, ya viene con ánimos de venganza. Echa a casi todo el personal de PDVSA, que era una de las mejores y más punteras empresas, gente de petróleo de altísimo nivel, y ahí es cuando empieza su verdadera batalla y ya le sale la parte esta oscura de venganza, de nacionalización de empresas, y luego él se empieza a endiosar. Hay una foto que habréis visto que es como Hugo Chávez, está lloviendo y él está como así, está como transfigurado. Cuando la gente te hace la pelota, tú te crees que eres casi Dios. Y el Banco de Venezuela, no, Banco de Venezuela independiente, no, que emita dinero y que empiece a imprimir dinero para que nosotros hagamos nuestra labor social. Yo intenté comprender a Chávez, tú lo sabes, Javier. Yo intenté comprender qué era eso, porque Venezuela tenía un gran problema, que era la pobreza. Yo intenté comprender hasta la medida que lo pude. Llegó un momento en que dije, no, yo vengo del periodismo económico y financiero, y dije, tú no puedes utilizar el Banco Central para imprimir billetes así, porque lo que vas a causar es una enorme inflación. La gente tiene dinero y piensa que eso es jauja. Lo que hice esto, empezó a financiar todo. Aquel famoso refrán de no le des peces, ayúdale a pescar, es mucho mejor, porque si no la gente al final se acostumbra. Y él lo que creó es toda una cola de gente que empezó a vivir subsidiada cuando había dinero. Él agarraba los recursos de la petrolera y los metía y hacía lo que quería, ¿no? Pero llega un momento en que cuando vienen malas, tú empiezas a recortar. La gente ya no tenía gratis las cosas, no les llegaba tanta ayuda del Estado y entonces lo que has creado realmente es una masa de pobres que probablemente estará peor. Con empresas nacionalizadas a las que le has
donde has puesto a los militares para tenerlos Sí, tranquilos y además ganártelo. has quitado todas las viejas élites técnicas del país, las has En todas echado. las élites, empresas españolas, había una empresa española de origen canario, agroisleña, que era la que surtía de semillas a todos los agricultores venezolanos. Eso prácticamente, al ser nacionalizada, no funcionó, con lo cual empiezas a pasar hambre y empiezas a importar. Para importar tienes que tener dólares o divisas. Tu moneda empieza a caer debido a la inflación. Con lo cual destrozas al país por la vía inflación, y la inflación, recordad, es el enemigo de los pobres. Un rico al final, pues mira, tiene dinero, tiene dólares, y es lo que ha hecho el chavismo, lo que ha hecho es empobrecer a los pobres. Y claro, cuando eres pobre y ya no tienes nada, ¿de qué vives? De la limosna del Estado. Bueno, pues ni esos le han apoyado hoy, ahora, porque esos pobres que hasta vivían de las limosnas, de estas bolsas CLAP que les dabas, se han rebelado, lo cual ha sido por primera vez en la historia. Joder, vaya crónica, Carlos Salas, gracias mil, de verdad. Gracias. Bueno, mire, esto es interesantísimo, porque es el mejor modo de entrar en una disección absoluta del cuerpo de ese país hermano, efectivamente tan menesteroso en este momento. Y a ver lo que ocurre. Ahora la apuesta de Carlos ha sido arriesgada, va a haber negociación hasta enero y reconocimiento de Edmundo González, sean cuales fueren las consecuencias, que esta es otra, claro, porque aquello es un aparato de poder que vive ya solo para mantener su propio poder. En fin, gracias mil, compañero. Gracias por la invitación, gracias Carlos, Hasta gracias Pedro. cuando quieras. Señores, vámonos a la publicidad y a la vuelta todavía no sé de qué vamos a hablar. Si de los coldos, Liberum, el informe Draghi, de lo que sea, pero dentro de un instante aquí en Aragato. Carlos, gracias. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, y después de haber abandonado Venezuela con Carlos Salas, que nos ha contado, ¿usted había pasado alguna vez por el barrio de ese mototaxi? ¿A qué no? Es una historia alucinante. Bueno, vamos ahora con, mire usted por dónde, conexión venezolana hay, pero en fin, sabe Dios. De momento, el asunto que tiene a todo el mundo mirando perplejo y que ha ocurrido en España. Seguramente estamos ante el mayor caso de corrupción de nuestra historia, que es todo lo que hay en torno a las mascarillas y demás. La pregunta ¿es un caso de corrupción o son varios juntos? Bueno, ahí es donde está todo el follón. Ahí y en los sucesivos vástagos que han ido saliendo al tronco, ¿verdad? Que si Begoña, que si Coldo, que si Larmengol, que si Illa, que si no sé cuántos. Y hay un jaleo tan intrincado que la mayor parte de nosotros hemos dejado sencillamente de mirar porque nos mareamos. Por eso viene muy bien coger a los abogados que están allí dejándose los sesos, decir, venid para aquí y contándonos un poco cómo va la cosa, que esto es lo que hemos hecho hoy, lo hemos hecho antes con Marta Castro, por ejemplo, de Vox, lo hacemos hoy con los de Liberum, que Liberum, allá donde hay fuego, Liberum va. Entró en el asunto de las vacunas del coronavirus, usted lo sabe, y en el caso Coldo están personas también. Nandi Cuevas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alexis Aneas, muy buenas noches. Buenas noches. Además, ayer mismo jueves teníais sesión. Sí, efectivamente. Era la declaración de Javier Hidalgo que hubiéramos solicitado nosotros como una testifical ya hacía casi un par de meses. Porque entendemos que puede darnos información que pueda ser relevante. A ver, yo voy a hacer dos preguntas. Una, que ya es de puro cotilleo, pero me parece que no es baladí. ¿Qué cara tienen? O sea, al margen de la cosa procesal y tal. O sea, tú llegas allí y te encuentras un montón de gente, ostras, que está delante de unas acusaciones descomunales en términos económicos, que es gente generalmente rica o poderosa, que llega con sus abogados. O sea, ese ambientillo como es, yo es que no he estado nunca. Y quiero saberlo. ¿Cómo se mueve el Hidalgo jovencito, por ejemplo? Bueno, siendo honesto, en el caso concreto de don Javier Hidalgo iba en calidad de testigo, no en calidad de investigado. Fue a petición nuestra, como bien ha comentado la presidenta de la asociación, el juez Ismael Moreno y la Fiscalía no admitieron esa declaración. Recurrimos a la sala de la Audiencia Nacional y nos la estimaron. Consideraron literalmente en el auto que era útil y necesaria esa toma de declaración. ¿Y por qué entendíamos nosotros que era útil y necesaria? Porque el caso Coldo pivota básicamente en un triángulo de tres vértices, ¿no? Obviamente. Por un lado, el grupo Cueto, bajo la empresa Soluciones, que era la que adquiría las mascarillas. Es la empresa de Zaragoza, amiga de Ábalos, así para entendernos. Objeto de estos contratos que son objeto de investigación. El señor Aldama, ampliamente conocido, que servía de intermediario entre el Ministerio
y Globalia. Este es el del Ferrari, el del Zamora. Correcto. Y Globalia, que era la empresa que aportaba las líneas aéreas. ¿Vale? Curiosamente, Globalia no había sido ninguno de sus representantes citado a declarar en calidad de testigo, ni, por supuesto, de investigado. Nosotros entendíamos que algo debían de aportar, participaron o no participaron en esas negociaciones con el Ministerio, pero todo pega un giro sorprendente cuando hace muy poco tiempo el Ministerio proporciona esa famosa auditoría a petición del actual ministro de Transporte sobre estos contratos objeto de investigación. Y cuando cogemos esa auditoría, descubrimos que estos envíos de mascarillas en diferentes vuelos, por cierto, iba a ser en un solo vuelo todo, y un solo vuelo se convirtieron como mínimo en 12. Está bien. Como mínimo en 12. Bueno, pues lo que descubrimos es que se divide en 3 grandes bloques. El primer bloque que debía de recibir el Ministerio eran 4 millones de mascarillas, y no hay acta, así lo dice la auditoría, del destino final de 2.800.000 mascarillas aproximadamente. ¿De esas 4? Correcto. Eso ya. Que a la sazón, estos 4 millones de mascarillas debían ser distribuidas por una empresa de Valencia que fue de alguna manera contratada por el presidente de Puertos. Esta empresa de Valencia que hacía esta distribución no ha aportado, según la auditoría, 2.800.000 mascarillas el destino final. El segundo bloque de mascarillas eran otros 4 millones. Según la auditoría, estos 4 millones debían de ser distribuidos en su punto final a los trabajadores por correos. Según la auditoría, Correo todavía está esperando las 4 millones de mascarillas. ¿No los ha recibido? No. Ah, El tercer bloque era para los trabajadores de Adif. Eran 5 millones. De estos 5 millones, Adif desde el principio dice algo así como que considera que es innecesario ese pedido, pero se esfuerza finalmente a hacerlo y que se vuelva a contratar a la primera empresa para que hiciera esta distribución. Y no se acredita, según la auditoría, el destino final de algo más de 1 millón de mascarillas. Curiosamente sumamos los 2.800.000, los 4 y el millón y algo, y nos suma 8 millones de mascarillas que no tenemos actas del destino final. Ni albaranes de entrada en los almacenes, es lo que te iba a decir, ni de salida. claro, que físicamente, te comentaba antes Carlos Esteban, espacio ocupan, es decir, que no pueden desaparecer, en plan David Copperfield. Y eso da el número redondo a 2,5 euros la mascarilla, 20 millones de euros redondos. Ya. Que era al inicio el primer contrato. La famosa frase, o 8 millones o nada. 8 millones por 20. Esto es la famosa frase dentro del ámbito del Ministerio de Transporte. Sabe usted todo este asunto que ha salido Oscar Puente, Coldo, Ábalos, de repente aparece por ahí Jessica. No, olvídese de Jessica, no es importante. Lo importante es todo esto, donde hay un montón ¿Pero de dónde venían? Las mascarillas, quiero decir. Según... Si hay un vuelo, pues hay un sitio del que sale. Claro. Es más, hoy hemos preguntado si había protocolos por parte de Globalia de la recepción del punto de origen y de entrega en el punto final, y por parte de la empresa dicen que ellos no tenían ningún tipo de protocolo, por lo que se deduce que este protocolo, por lo menos en la recepción aquí en España, debería ser por parte del Ministerio, pero ignoramos quién era el de la recepción, ¿no? Pero hemos hecho otra pregunta. Hemos preguntado si era posible que alguno de estos vuelos que llegaron recibieran instrucciones o órdenes para desviarse a un tercer país. Y nos han dicho que se desconoce. Desconozco. Eso se desconoce, ¿qué quiere decir eso? Desconozco. Ah, no se sabe. ¿Así? Claro. Ya. Joder. No se sabe. Si lo he entendido bien, de momento llevamos 20 millones de euros que nadie sabe dónde están. Correcto. Y un avión y un vuelo que no se sabe si se desvió. O varios. O varios. Un detalle muy importante que consideramos impuridad procesal comentarlo. Cuando su señoría y la Fiscalía rechazaron nuestra petición, decían que en este tránsito de mascarilla también se habían contratado otras líneas aéreas. Sí. Pero según la querella de la Fiscalía se decía que Globalia había pagado dinero a Aldama. No nos consta que las otras líneas aéreas, por ejemplo, claro, Iberia, lo hicieran. Eso podría tener una explicación. Podría ser que se le pagaran no
en concepto de eso, sino por otras cuestiones al señor Aldama, ¿no? Es posible. Pero hoy hemos aprendido otra cosa, que no todo lo que ha facturado el Grupo Globalia eran con aviones de Europa, sino que lo que fletaba Europa tenía facturación de Europa y lo que facturaba Globalia podía ser con líneas subcontratadas, Claro. que podía ser, por ejemplo, la de Iberia. No lo sabemos. Pero esta idea de que descartemos esta cuestión porque se contrataron No, y es otras lógico, por líneas, otra parte, además, que haya no tiene subcontratado. sentido. Eso tampoco tendría nada de extraño. Aquí, yo, es que yo soy muy elemental, pero quiero decir, ese dinero salió. El Estado, o sea, usted pagó ese dinero a alguien y no se sabe dónde fue a parar. No se sabe. El dinero se sabe que se gastó, Pero, eso pero digo, no se sabe ¿en qué? en quién? qué. El destino final. Caben dos opciones, o un descontrol absoluto y se perdieron por el camino, o se entregaron a los destinatarios finales, trabajadores del ministerio, pero sin un rapport, ¿no? de entrega, pero 8 millones. Eso incluso con testimonios se podría sacar, ¿no? Ahí tenemos en la auditoría el testimonio de la representante de Correos, que no recibió los 4. Pues ya está, entonces no. Y eso, todas las acusaciones que están personadas lo han visto, pero quizás como nuestra sensibilidad es la mascarilla. La mascarilla. Claro, que lo que nos duele, efectivamente, claro. que lo que Sí, nos sí, duele, sí, sí. decimos, si el protagonista es el objeto, es la mascarilla y no se sabe cuál fue el destino final, vale, pudo haber tráfico de influencia, pudo haber otro tipo de... Pero a nosotros lo que nos preocupa Son las mascarillas, que es por lo que entramos nosotros en este caso. Hay que recordar efectivamente que el Ibero a todo esto llegó por el tema del COVID. O sea, que imagínese usted, y de repente lo que ha aparecido. Si yo lo he entendido bien, pero yo me estoy poniendo en el lugar del espectador, que es ser tan perdido como yo, porque este tema es complejo. Ante lo que nos encontramos es ante la seria sospecha que compartimos usted y yo, de que se ha utilizado un número elevadísimo de mascarillas fantasma para mover dinero para lo que sea. Podría ser. Podría O se ser. distribuyeron sin ton ni son, Ya. Y eso también sería delictivo. por supuesto. Y máxime en ese momento. ¿no? Claro. Con la versión oficial, en ese momento se estaba poniendo en riesgo, bajo esa visión Vale, oficial. vamos a ver, yo creo que todos estamos pensando en esta hipótesis, que es la obvia. Es decir, cuando tú estás hablando de corrupción o de posible de corrupción, estás pensando que organismo oficial, es decir, un organismo que maneja dinero de todos, necesita, yo qué sé, hacer una obra, una carretera, que es necesaria para unir y tal, y entonces, bueno, se la da a alguien a cambio de una coima, ¿no? Eso es una corrupción normal y corriente. Pero, ¿qué pasa si el de la corrupción que estamos hablando pudiera ser que ya no es una carretera que tengo que hacer, sino que voy a hacer la carretera solamente para llevarme la coima? Es decir, lo que vivimos aquí en España de alargar mucho más allá que en los demás países la obligatoriedad de las mascarillas, podría investigarse si tiene alguna relación con todos estos tramas. Pues a ver, de hecho nosotros entramos en este caso precisamente por esa razón. Justo el día que saltó a la prensa el caso Koldo, el día antes a nosotros nos hubiesen trasladado de la Audiencia Nacional de otro recurso que tenemos presentado por el tema de mascarillas, documentación del Ministerio de Sanidad. Nosotros en noviembre, creo que fue del 22, presentamos un recurso por el tema de las mascarillas, porque ya nos estaban utilizando en el resto de Europa, porque aquí en España sí. Nos acordamos todos. Exactamente. Bueno. Haciendo el canelo aquí. Exacto. Entonces, la Audiencia Nacional requirió en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad porque nosotros pedíamos una serie de documentación pues, que se probase el por qué la mascarilla tenía que seguir utilizándose en los centros sociosanitarios, en el transporte público, cuando no se utilizaba en ningún sitio. Bueno, en la calle también dejamos de usarla mucho más tarde. Bueno, el Ministerio de Sanidad fue requerido en varias ocasiones, no contestaba ni entregaba nada, hasta que ya la última vez creo que les dieron el toque que si no les iban a poner una multa, y en ese caso no es el Ministerio quien paga la multa, sino es el funcionario que tiene que entregar el documento. Ay, amigo,
Ahí está la Ahí clave. está la clave. Hay que ponerle un nombre a Cuando todo le el mundo. tocan el bolsillo al funcionario, entonces es cuando le sale Sí, pero ya el estatuto del funcionariado y el Sí. yo no firmo Ya. nada. De hecho, ya nos ha pasado en más pleitos, en más juicios, en más recursos de tribunales superiores de toda España, de requerir a las consejerías de sanidad, no lo entregan. Cuando el tribunal hace la advertencia de la multa al funcionario, automáticamente entregan la documentación. En este caso concreto, lo que entregaron fue del Ministerio de Sanidad, literalmente dice que no tienen ningún informe ni técnico, ni científico, Exacto. de nada se basó en que justifique la imposición de las mascarillas. Es decir, vienen a decir que pusieron las mascarillas pues porque no sé, a alguien se le ocurrió. Y ese alguien no ha salido. No Vale. nos dan los nombres porque sí que los pedimos, pero dicen que por el tema de protección de datos que no lo pueden dar. Vale. Es un funcionario, ha tomado una decisión. Vale, el Y pleito una decisión sigue. equivocada. Y en esto, al día nos llega a nosotros por la tarde, lo miramos, quedamos boquiabiertos, nos lo reconocen. Y al día siguiente salta el caso Coldo. Cuando nosotros veníamos ya desde el minuto cero manteniendo que las mascarillas no eran por temas sanitarios. Que algo había pasado aquí. Siempre lo dijimos desde Ya. siempre, que no era una medida sanitaria, que eso era una medida económica, si acaso política. Que alguien se lo estaba pero llevando que era calentito. económica, eso no había duda. Salta esto, decimos, nos vamos a meter en este caso, sí o sí ya. Nos metimos ya el primer día que saltó en prensa. Y cuando empezamos a ver pues, documentación, lo que ya había bastante, cada día estamos más convencidos que efectivamente lo que había ahí era un tema económico. Las mascarillas fue una medida económica, sobre todo para llenarse los bolsillos a algunos. Pero eso Y es mascarillas al 21% de IVA. Correcto. Eso No, pero también. ¿te das cuenta de lo que significa También eso? nos dijeron que no se podía bajar porque no lo permitía Hacienda. Creo que lo dijo esta Exactamente. señora, la ministra de, Sí. de Hacienda. No lo permitían, pero resulta que en el resto de Europa no se pagaba el 21%, se pagaba en algunos sitios el 4% y en otros incluso nada. Cuando en realidad también sí porque es muy engorroso el ir a meterte por temas tributarios. Pero incluso podría llegar a ser que en el caso de las mascarillas, ya que las impusieron de forma obligatoria para hacer una vida normal, debería haberlas cubierto el Estado. No tener que pagarlas de nuestro bolsillo. Porque Claro. pagamos dos veces, con los impuestos pagamos las mascarillas. Y luego, al comprarlas, volvemos a pagar las mascarillas. Y más impuestos. Y más impuestos. Porque te están obligando a utilizarlo para hacer Exacto. la vida Sí. normal. Ajá. Hay un periplo sobre el caso Coldo que creo que merece la pena recordar, que estuvimos a la nada de que el caso se perdiera en la Audiencia Nacional, Es verdad. porque la Fiscalía Europea solicitó quedarse primero con la Cierto, parte es de verdad. Baleares, después con la parte de Canarias y finalmente ya con todo el procedimiento. Porque se decía que había sido con fondos europeos, Correcto. efectivamente. Liberum fue la primera acusación popular que presentó un escrito en contra del decreto de avocación, es el término jurídico que tiene este tipo de documentos de la Fiscalía. Fue un trabajo muy meticuloso porque el decreto estaba muy bien fundamentado, eran 65 folios. Previamente la Fiscalía Europea se reunió con la prensa para hacerle ver y entender que era necesario que la Fiscalía Europea se hiciera cargo del mismo, que no se desconfiara de la Fiscalía Europea, que eso se iba a investigar. Pero nosotros temíamos que si se quedaba la Fiscalía Europea, uno, las acusaciones populares desaparecían, Claro. ¿vale? Y dos, se perdía por tanto el control del procedimiento. Estuve hasta las 3 de la madrugada ese día leyendo el decreto de avocación. Y no recuerdo bien la página, era la 40 y algo, cuando encuentro un silencio, esto es un oxímoro, un silencio clamoroso. Y es que en la parte en la que se dice que ellos son los competentes, se hace referencia a un articulado de un reglamento de la Unión Europea que solo pusieron los enunciados. Claro, cuando yo leo los enunciados, digo, entonces todos los casos de corrupción política dentro de la Unión, el que tiene la competencia es la Fiscalía Europea. Si esto es así, si no hay requisitos, si no hay condicionantes, si esto es tal como viene aquí, la Fiscalía Europea es competente en el supuesto este y este. Nunca un país de la Unión va a Podría poder... jugar a sus propios Claro, corruptos, entonces efectivamente. ese silencio me llamó la atención. Fui a la fuente de la norma a su vez te manda a otra fuente de la norma que es donde venían los requisitos. Y la Fiscalía Europea no cumplía ninguno, Ya. que era muy básico. Todo depende de qué administración en la que había sufrido mayor daño económico.
Si el Estado había sufrido mayor daño económico que los fondos de la Unión, el competente era el Estado. Y en este caso, de sobra, era el Estado. Por eso no pusieron en el decreto de avocación Ocultaron parte del las artículo. condiciones. La Fiscalía Anticorrupción corrobora esta visión que nosotros habíamos tenido, el juez y el Tribunal Supremo. Joder. ¿Usted ha visto Suits, la serie esa de abogados americana? Caperucita comparado con esto. Joder, bueno, enhorabuena por el hallazgo, es que también... Pero esto hay que estudiar para esto, efectivamente. A mí me gustaría... Joder, qué barbaridad. Javier, me gustaría... Sí, tenemos para hacer una última pregunta y que nos cuenten qué es lo próximo, que esto va para largo. Bueno, pues ya que han hablado de los vuelos de los aviones, si las fechas están identificadas, las fechas aproximadas en las que esos aviones tuvieron que volar, a través de AENA se podría saber, porque todos los aviones tienen que presentar planes de vuelo y esos planes de vuelo se tienen que archivar y mantener guardados. ¿O también han desaparecido? ¿O es que también aquí hay protección de datos? A ver, Esa diligencia está solicitada. está solicitada esa Pendiente esa diligencia. de Y decisión. lo hemos pedido porque entendemos que en los registros que hay de los vuelos algo tiene que aparecer. Y las fechas, en teoría, de llegada de los vuelos con mascarillas sí que están en el informe de el que preparó, mandó a hacer el ministro Puente. Sí. Sobre las próximas actuaciones, adelantamos que hemos presentado una querella ante la ex consejera de Sanidad del País Vasco, la ex consejera de Sanidad de Aragón, y vamos a hacer lo propio con todas las comunidades autónomas que impusieron el pasaporte COVID y que ocultaron al TSJ de turno el famoso informe de la ponencia de alerta del 23 de noviembre de 2021 que desaconsejaba la medida. El mismo que tuvo que cantar el gobierno asturiano, ¿no? Que contamos aquí. Eso Ese informe que yo creo que solo aquí lo hemos contado, ese asunto, pero que era clave, porque era la administración la que reconocía que el pasaporte no tenía ninguna utilidad. Incluso al Salvo contrario. para incentivar la vacunación en los no vacunados. Claro. Hay que decirlo todo porque eso sí viene Sí. reflejado. Joder. Entonces era la manera de hacer obligatoria la vacunación sin hacerla obligatoria. Enhorabuena por el para trabajo, que de no verdad. pudiese haber luego reclamaciones por parte de afectados. De hecho, algunas reclamaciones que íbamos haciendo, si es la contestación que estamos recibiendo, es que las vacunas no fueron obligatorias, fueron de forma lo dijo la voluntaria. ministra con toda claridad. Sí, no, o sea, Una lo contestan por escrito desde el Ministerio de Sanidad, pero yo puedo dar fe de que los médicos en las consultas, los que trabajan para la Seguridad Social, yo he ido a hablar con uno concreto por el tema de una persona cercana a mí, no le sucede nada, pero quiero la información. Ya está, lo pido, lo exijo, lo queremos. Y la contestación que me dieron fue, no fue amarrado a ponérsela, fue porque quiso ponerlo, fue porque quiso ponérsela, lo hizo de forma voluntaria. A mí cuando me contestó eso dije, ¿qué me estás contando? Estabais dando la vara, llamando por teléfono y no dejabais moverse a la gente, ¿me estás diciendo que era de forma voluntaria? Dije, prefiero darme la vuelta y marcharme porque no sé qué puede pasar. Pero esto es lo que es la contestación que yo he recibido por parte de 3 médicos diferentes en Asturias de la Seguridad Social, 3 diferentes que he preguntado. Y lo que me llamó la atención es la misma contestación, la misma coletilla, con lo cual es la orden que tienen dada. Es la consigna, efectivamente. Exacto, Claro. de contestar. Alexis Nadie, enhorabuena por el trabajo, de verdad. Bueno, yo quiero Atentos darte que esta. tenemos nuevo integrante del batallón. A ver, enséñalo a la cámara. Don Pelayo, acerca de que los mantengan así antes no sé suficiente, dónde- que ya en realización acercan efectivamente la cámara para que se vea. Que van a Es que no sé tardar en... cómo va. No sé, lo no sé dónde está la dejamos cámara. encima de la mesa, ¿os parece? Para que lo cojáis mejor. Mejor. Aquí está la cámara. Ahí, no lo muevas. Vaya don Pelayo. Y además, este don Pelayo viene con gracias especiales, ¿no? Pues sí. Este don Pelayo lo llevamos el domingo, fue el día de Covadonga. Lo hice yo, además. Que conste. Lo tuné yo. Fantástico. El día de Covadonga, que fue el domingo, fuimos de lunes, que también era fiesta de Asturias. Nosotros vivimos en Gagas de Onís. O sea, yo tengo a la COVID, yo lo decía en broma cuando decían la COVID, decía, yo la tengo a 7 kilómetros de mi casa. La COVID, Porque COVID es Covadonga en diminutivo. Y a las Covadonga les llamamos COVID en Asturias. Bueno, pues el lunes fuimos a Covadonga. Está bendecido por un cura en Covadonga, ya os Qué lo digo. barbaridad. Impresionante. Y está bautizado en la pila bautismal. ¡Hala! Porque lo metí yo dentro. Sí.
Oye, y además lleva Muchísimas el gracias. escudo para alzar a don Pelayo sobre el pavés. Sobre su propio escudo, efectivamente. Joder, muchísimas gracias. Bueno, pues uno más al batallón. Gracias mil. Y esto es Mil para gracias. esto es para la cadena. Y esto para la cadena. Y no está Ariza, entonces bueno, se lo gasto. Que esto es de Covadonga y también está bendito. Pues casi mejor, si no está Julio, ya casi ya se lo guardo yo. Es para la cadena, que ponerlo donde queráis. Muchísimas gracias. Oye, si es de comer, pues se reparte, ¿no? No es de comer. Y de beber. Alexis Nández Cuevas, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias no solo por estar aquí, sino por el trabajo que habéis hecho, porque esto sí que ha sido el pueblo, literalmente, liarse la manta a la cabeza y entrar contra toda la maquinaria del poder y de los medios para tratar de sacar la verdad de lo que hay. Pues sí, ¿no? y vosotros nos conocéis desde siempre, desde que empezamos. Pero el resto de prensa de nosotros no sabían o no querían saber, y ahora es cuando se llevan la gran sorpresa, porque se quedan como descolocados. ¿Cómo puede ser que el ciudadano de a pie, la sociedad civil, se haya movido y haya hecho lo que hemos hecho hasta ahora? Exactamente. Porque somos sociedad civil. Exacto. Gracias mil, lo dicho. Muchas gracias. Vámonos a la publicidad. A la vuelta todavía hay muchas cosas que contar, ¿eh? Tenemos que contar lo de la Fundación Disenso en Buenos Aires, el que hay con Milei allí, el fin de semana pasado. Tenemos que contar, a ver si lo de Draghi lo podemos contar. Y el doctor Manuel de la Peña, ¿sabe usted el libro este de cómo vivir sanos 120 años? Bueno, yo le he propuesto a Manuel de la Peña lo siguiente. Lo que te vamos a preguntar no es cómo, sino si vale la pena. Claro, publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta en el Gato de Viernes, Gato de Úsares, donde, como usted sabe, nuestra sintonía habitual desaparece para que aparezca la generala, el toque de generala, que es lo que le va haciendo falta a España. Abrimos sección del corazón, pero no es lo que está usted pensando. Sección del corazón patata, no del corazón de la prensa rosa. ¿Por qué? Ahora ha visto usted circulando por ahí, porque además ha ido por todas partes, ¿verdad?, a un célebre cardiólogo que dice: es posible vivir 120 años y vivir sanos. Estuvo con Alba Vila el otro día, guía para vivir sanos 120 años. Yo en el caso de Alba entiendo que quiere vivir 120 años, porque seguro que va fenomenal. Servidor, personalmente, pues tampoco vale tanto la pena, ¿no? Pero el tema es muy interesante porque, aparte de la broma, hay una evidencia. Todos recordamos, los que tenemos cierta edad, que hace medio siglo, en cualquier país europeo, tener 70 años era ser un anciano. Hoy, la gente con 70 años la ves haciendo las cosas que hace Julio Ariza, que todavía no ha llegado, pero como si estuviera. Es decir, realmente la etapa de vida sana se alarga y se alarga cada vez más. No solo la longevidad, que la gente viva más tiempo, sino que además que vive más tiempo en mejores condiciones. Pero claro, 120 años ya es una cosa un poco... Manuel de la Peña, muy buenas noches. Buenas noches. De verdad, 120 años. Así es, y más aún, te diré una cosa, que la palabra que has utilizado, anciano, no la verás en mi libro. Yo sustituyo la palabra anciano y viejo por persona longeva. Ya. Es decir, has dicho una cosa muy importante, y es que antiguamente pensábamos que 70 años era ser una persona mayor. De hecho, en el año 1900 tan solo se vivía hasta los 30 y pocos años. Era la media, efectivamente. Se ha triplicado la esperanza de vida en un poco más de un siglo. O sea, ahora la esperanza de vida en España estamos en 80 años, en 84 años. El hombre vive menos que la mujer vive habitualmente 86 años y el hombre 82. Entre 5 y 10 años la mujer vive más. Pero pienso una cosa, yo cuando empecé a escribir el libro, nadie me creía. Dice, pero ¿cómo vamos a vivir 120 años? Y para que me creyeran, hice una cosa muy sencilla. En vez de recorrerme zonas o áreas geográficas, que las hay 5 zonas en el mundo llamadas zonas azules, pues yo, en vez de ir a las zonas azules, lo que hice es identificar a los más longevos del mundo e ir a visitarlos, ir a hacerles entrevistas clínicas, con lo cual, ¿cuál ha sido mi grata sorpresa? Que la persona más longeva del mundo había nacido en España. Bueno, perdón, nació en California, pero se nacionalizó española, María Brañas, y ha fallecido hace unos días con lo vimos, efectivamente. 117 años. Con 117 años. Hoy, la mala noticia es que ha fallecido con 114 Silveria, estaba estupenda.
Y hoy la mujer más longeva de España está en el Escorial, es un tesoro de personas, se llama Teodora Cea, sale en el libro, describo su historia, su vida, y tiene 112 años. Para que te hagas una idea, ha superado 2 guerras mundiales, la Guerra Civil Española y 2 pandemias. Y ahí la tienes, que lo que más le gusta es ir a tomarse su chocolate con churros. Pues que en el Escorial es inmejorable. Estamos ante un libro de divulgación médica, por decirlo en 2 palabras. Es decir, es la experiencia de un profesional, además un profesional de experiencia muy aquilatada y de muchos años de trabajo y de enseñanza, que empieza a coger casos concretos que él conoce y trata de explicarlos para que lo entendamos todos, incluso yo. Y a partir de ahí él construye la aventuradísima tesis sobre esa edad tope o no, en fin, de longevidad. Y me imagino que también los consejos para por lo menos, a lo mejor a 90 llegar bien. ¿O cómo? Mira, yo te digo una cosa, la edad tope no la he puesto yo, la edad tope la ha puesto la propia humanidad, porque la persona que más ha vivido en la historia de la humanidad se llama Jean Calment, que ha vivido 122 años. Porque los judíos siempre hablan de Moisés, de los 120 años, pero es un tema más simbólico, ¿no? La realidad es Jean Calment, 122. Solo para que te hagas una idea, a los 100 años montaba en bicicleta. Ya. Y después hay una cosa que me divierte, son todos personas que les encanta practicar ejercicio físico. Por ejemplo, hacen bicicleta en la cama, el movimiento tipo bicicleta lo hacen en la cama, o sea, no piensan en hacer ejercicio si no lo hacen, lo tienen integrado en sus rutas diarias. El ejercicio físico y la dieta para ellos es la base de la longevidad. Tengo claro, macho. Tú estás perdido, Carlos. O sea, esas claves, es decir, moverte, algo genético habrá de predisposición, quiero decir. Efectivamente, vamos a ver, el 75% de la longevidad está vinculada a las costumbres sanas, pero hay un 25% genes. Y esos genes, tú heredas genes asociados a la enfermedad o genes que están asociados a la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades. Si tus padres han sido hipertensos, lo normal y lo habitual es que tú seas candidato a sufrir una hipertensión. ¿Cuál es la clave en ese caso? La epigenética, es decir, cómo vamos a influir en esos hábitos tuyos para que los genes se expresen adecuadamente. La epigenética hoy es importantísima porque, mira, Javier, tú puedes heredar el mismo coche que yo. Tú imagínate que heredamos los dos un coche fantástico y al cabo de 10 años nos encontramos y yo me lo he empotrado 7 veces y tú lo tienes inmaculado. El coche es impecable, que es la genética. Inmaculado ya te digo yo que no. Tú lo has cuidado, yo no. O sea, es decir, es importante, sobre todo, para mí, es tener integrado como algo habitual tus hábitos, para tomar decisiones saludables. Pedro. Pues muy interesante lo que cuentas. Pero Pedro no está muy convencido. Yo, la verdad, Pedro está aplicándose a sí mismo el cuento y está pensando, pues, yo no sé si voy a poder. Pero claro, es que va a aguantar el Estado pagando pensiones a los baby boomers hasta los O sea, yo creo que esa 120 es años. la pregunta que no te puedes hacer. Bueno, pero sí le quiero hacer una pregunta médica a Pero nuestro esa reflexión es muy invitado. buena. Y es el asunto de las enfermedades degenerativas que aparecen sobre todo con la edad, como el Alzheimer. Claro, esto de vivir 120 años o superar los 90, los 100 años, claro, si no va acompañado de una lucha de verdad contra este tipo de enfermedades, pues puede ser muy puñetero, con perdón. Totalmente de acuerdo, pero además, fíjate una cosa, has hecho una primera reflexión que es cómo podrá aguantar nuestro Estado, el sistema de pensiones. Yo te puedo decir una cosa, tenemos la mejor seguridad social del mundo. Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Es que te pasa algo, tú te vas a La Paz, por decirte un caso, a cualquier hospital público te pone un marcapasos gratis total. Eso no existe en muchos sitios del mundo. O sea, tenemos una longevidad mucho más elevada que Estados Unidos porque tenemos un sistema sanitario público más robusto que en otros países. Con respecto a lo que me decías tú de las patologías neurodegenerativas y sobre todo la preocupación tuya, y es, ¿mantendré la cabeza? O sea, la demencia famosa. Mira,
Esto hay que tenerlo muy claro porque hay que anticiparse. Y el problema siempre hay que tener presente la parte vascular. No sé si recordáis que de pequeños escuchábamos, la abuela tiene problemas de circulación cerebral. Sí. Ahora ya no se escucha eso. Ahora todo el mundo tiene Alzheimer y no es así. Lo que tiene todo el mundo es un problema de déficit de circulación cerebral porque no controla adecuadamente la tensión arterial. El 50% no sabe ni qué es hipertenso. La hipertensión provoca un daño cerebral y una baja, y te disminuye tu capacidad intelectual porque hace daño en las arterias cerebrales y coronarias y provoca una aceleración de la arteriosclerosis, de ese envejecimiento cerebral. El tabaco. Él ha puesto, se ha reído cuando le he dicho para porque pensaba que iba a hablar del tabaco, pero no era por eso. No. Era para hacer un paréntesis que me ha parecido muy importante. Es decir, es verdad que hoy, digamos en el nivel popular, pero extendidísimo, en cuanto hay un problema de que falla la cabeza a un señor mayor, inmediatamente todo el mundo es verdad que dice de antemano Alzheimer, y lo que tú estás contando es que, bueno, sí, efectivamente hay casos de Alzheimer, claro, pero lo que hay por otra parte es una sintomatología extensísima que tiene un origen puramente cardiovascular y por tanto se puede prevenir perfectamente desde muchos años antes. Te aseguro que sí. O sea, si tú controlas adecuadamente la tensión arterial, si controlas el colesterol, sobre todo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, que se acumula en las arterias cerebrales y coronarias y que provocan un mayor envejecimiento y arteriosclerosis y por tanto una disminución de esa circulación cerebral, no pierdes facultades mentales. Cuidemos la tensión, cuidemos el colesterol. Y estas personas mayores, lo que me ha sorprendido, por ejemplo, en Graciano García, que tiene 109 años y ha sido jefe de mantenimiento, a los 80 no le prestaba atención, tuvo un infarto. A los 90, bueno, tuvo un cáncer de colon. A los 105 le operaron la cadera. Esto es real, no hay obstáculos para operarse y para hacerse nada. Pero ¿sabes cómo se siente ahora a los 109 años? Ha tomado conciencia de que la salud es prioritaria para él y dice literalmente que se siente como si tuviera 60 años. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque ha tomado conciencia. Es decir, no hay que tener miedo a controlar tu salud, tus factores de riesgo, y si los controlas, te aseguro que llegas en buenas condiciones. Esto es interesante porque en realidad lo que estás proponiendo es un poco... A ver, no me malinterprete, que no quiero llamar a ninguna rebelión, pero es un poco un hágaselo usted mismo, es decir, no seamos farmacodependientes, no seamos médico-dependientes, hay formas de hacer que uno mismo se controle su propia salud, y si te pones malo vas al médico, evidentemente, pero que cualquiera lo puede hacer, que todos lo podemos hacer, que se trata de saber cómo. Lo primero es que los ciudadanos no se sienten vulnerables, esto no va conmigo, a mí no me va a pasar nada, hasta que un buen día te da un infarto. Y pienso una cosa, que de los 70.000 infartos que se producen al año, se podrían evitar muchísimos, pero la gente no tiene conciencia. Con lo cual, yo te insisto que la salud, a lo mejor para ti lo más importante en tu vida es tener un coche bueno. El día que para ti sea importante la salud, te aseguro que te vas a anticipar a todos los problemas. Te vas a anticipar y vas a poder curarte de la mayoría de las cosas, porque hoy con un diagnóstico y un tratamiento precoz, desde luego en corazón lo curamos todo. Y en otras patologías, a veces hay patologías como las patologías raras, las neurodegenerativas, que son más complejas, que tienen más dificultad. Pero te insisto que la base está en las enfermedades cardiovasculares. La base del envejecimiento, ¿eh? Sí, sí. Carlos Esteban está muy acontecido porque ya ha dicho que tiene que hacer deporte, que cuide la dieta. No, eso no me importa nada. No me importa nada. Quiere decir que no... Yo creo que no hemos venido a durar en general, pero bueno. Me intriga mucho el tema de los 120 años. Es decir, que da la sensación de que estás hablando, evidentemente, de un límite. Tú has dicho antes, hace unos años y tal, la gente se moría a los 30 y tantos. Bueno, sabemos que si se saca una media, sí, efectivamente es eso, son los 30, pero eso no significa que no hubiera señores viejísimos. O sea que lo que sí da la sensación es que tú ves la historia y ves, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Bueno, el dramaturgo griego este que se murió porque se le cayó una tortuga en la cabeza. ¿Cómo se llama? Esquilo. No, no era Esquilo. No me acuerdo quién era. Da igual, era el de Edipo, ¿cómo se llama? Sófocles. Sería Sófocles. Pero... Bueno, Sófocles se murió con 90 y tantos. Quiere decir que tú
incluso en las épocas en las que la esperanza de vida era muy baja, sí tienes ancianos. Y tenemos testimonios ancianos, de muy ancianos. Y lo que das a entender con el título es que tenemos, digamos, una fecha de caducidad. Es decir, de aquí ya no se pasa. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo hay para que tengamos que morirnos, nos pongamos como nos pongamos? No, a ver, yo no pongo ningún límite. Bueno, Yo pues lo la único naturaleza. lo único que hago en el libro es ¿por qué hablo de vivir sano 120 años? Porque me limito a estudiar a las personas de 122, 119, 117, 118, o sea, yo me limito... O sea, que has encontrado un límite, claro. Yo he encontrado... O sea, un grupo de personas que es numerosa en España, hay más de 100.000, más de 20.000 personas que pasan de los 100 años. En Japón hay más de 90.000 personas que pasan de los 100 años. En el mundo hay más de 700.000 personas que pasan de los 100 años. No me estoy inventando nada. Ahora, me ha gustado mucho el hecho de conocer, tocar, sentir a una persona de 114 y 117 Oye, años. y ellos, es maravilloso. ¿Ellos son conscientes quiero decir, vamos a ver, rectifico Buena la pregunta. pregunta. Sí, pero ¿ellos han puesto algún esfuerzo para ser así? Ninguno. Claro. Ellos nunca se habían imaginado que iban a poder llegar a esa edad. Ya. De hecho, por ejemplo, yo me voy a ver a Servando, que tiene 109, y le pregunto y me dice, bueno, yo aquí me quedarán lo que me queden unos meses. Y le digo, Servando, que no te quedan unos meses, que voy a ver a una señora que tiene 117. Y me dice, Dios mío, ¿qué me dices? O sea, todavía me quedan 8 más. Por supuesto. Y entonces, cuando se lo cuentas, le digo, y a Teodora de 112 le decía que iba a ver a Silveria con 114, y a la de 114 a la de 117, con lo cual les has creado, o sea, ellos no viven con esa fantasía de decir, voy a seguir insistiendo y vivir más hasta que Dios quiera. Eso es la palabra que te dicen. Pero lo más curioso es que, fíjate, yo te podría resumir un poco el libro. Yo veo la vida de una manera que a lo mejor te va a sorprender. Yo creo que la vida hasta los 100 años es un tsunami. De los 100 a los 110 años empieza el mar como un plato. Y a partir de los 110 entras en el mar de la serenidad, porque son seres mitad terrenales y mitad espirituales. Bueno. No necesitan nada para vivir. O sea, el jefe de mantenimiento de Iberia con 109 años, ¿sabes cuál es su tesoro? ¿Sabes cuál es su gran patrimonio? Su libro de fotos, su álbum de fotografías que te enseña con el rey Alfonso XIII, con todos, cuando se inauguró Iberia. Eso es feliz, su tesoro es su álbum de fotos. La señora del Escorial, su gran tesoro es tomar un chocolate con churros, no necesitan nada más. Y tú vas a verlos con problemas, yo empecé el estudio y tienes siempre problemas en la cabeza, ¿y sabes cómo sales? Con preocupaciones. Has transformado los problemas en preocupaciones, porque ellos te enseñan a gestionar esa serenidad. Y te voy a poner un caso concreto si no os aburro. ¿Tú sabes lo que es ir a ver a una señora a Ciudad Real, Crescencia, con 110 años, que te dice, doctor, cuando tengo un día malo, lo saco a flote? Eso es una maravilla. ¿Tú sabes lo que es ir a ver a Puerto Llano a otra señora, Dolores Buitrago, con 110 años, que lo primero que te hace, te dice, yo me llamo Dolores Lolita Lola, y te canta coplas? Claro, yo en ese momento les tomas la tensión, se dejan, por supuesto, tomar la frecuencia cardíaca, les hago de todo, y se dejan. Cuando los nietos me dicen, bueno, la abuela tiene una personalidad que ya verás, no vas a poder hacer, y se entregan, porque yo también me entrego, porque son tesoros. Son tesoros espirituales, te insisto, porque a partir de los 110 cambia todo. Dirás tú, pero ¿vamos a llegar? Mira, nunca se sabe si vamos a llegar. Yo creo que sí. Y a la pregunta de vosotros, que me miráis con mucho escepticismo, os diré, han llegado sin proponérselo, pero es que ahora estamos pendientes de 8.000 moléculas en ensayos clínicos que se van a convertir en fármacos y vamos a tener tratamientos que no había hasta ahora. Era impensable tratar enfermedades, con lo cual ellos, en unas condiciones naturales, en unos entornos sin necesidad de grandes cosas, han sobrevivido tantos años. Por tanto, soy optimista. Me interesa mucho este último que contaba sobre el sentido del tiempo, ¿verdad? Del tiempo propio, porque además es una intuición que yo tenía. De joven el tiempo parece, sobre todo de niño, que es
pasa lentísimo y que va a durar siempre, a partir de cierta edad todo va a toda velocidad y se te come, y es bastante razonable efectivamente que a partir de un cierto momento sencillamente la velocidad se para. Se para, es así, se para. Interesantísimo. Guía para vivir sanos 120 años. Lo importante no es la cifra, lo importante es la guía. La guía y, por supuesto, la salud. Y no deja de ser, primero, una exploración de gente como nosotros, pero que ha vivido muchísimo más, y por otra parte es evidente, es un vademecum de instrucciones. Es decir, uno puede gobernar su propia salud, y esta es una magnífica forma de empezar. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a tu programa, ya sabes que a vuestra disposición. Hasta dentro de los próximos 120, que volveremos con el próximo. Encantado. Bueno, antes era, gracias mil. Encantado. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. A la vuelta nos vamos a ir a Buenos Aires con la Fundación Disenso. Sabe usted que, bueno, tenía usted que haber visto el internet al día siguiente. Santiago Abascal convertido en líder mundial allí en Argentina. En fin, una cosa muy notable. Lo más notable, ¿qué es? Lo más notable precisamente es todo lo demás. Es decir, lo que significa la Fundación Disenso, el Foro Madrid, como polo de una reivindicación de libertad desde el entorno de la hispanidad en la iberosfera. Enseguida lo vemos. Recta final del Gato al Lago, Gato de viernes, Gato de húsares, como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, que son muchos. Para empezar, la madrina, Paz, que fue la que empezó la cosa esta de mandar un muñequito de mascota, y a partir de aquí, mire usted la que se ha liado. O sea, mira, ya tenemos de todo, y lo último ha sido el don Pelayo que nos ha traído Nandi Cuevas, la abogada del Liberum, un don Pelayo bendecido literalmente por un sacerdote en la pila bautismal de Covadonga. O sea, ya no meter en la cárcel directamente después de esto. Y los demás que iremos contando, y nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau con los húsares que ahí detrás tenemos, y muy fundamentalmente todos y cada uno de ustedes, porque este programa, si no fuera por ustedes, no se podría hacer con este formato, con estos invitados, con estos temas y tal, porque es un programa enteramente singular. Así que, de verdad, gracias mil. ¿Que quiere usted sumarse? Pues Club de Amigos, que es la forma de hacerlo, 916162464, porque ya le digo yo que los poderes públicos no nos van a pagar y los privados tampoco. Aquí de lo que se trata es de que sean los espectadores para poder hablar de las cosas que hablamos aquí, con una crónica como la que nos ha servido Carlos Salas al empezar el programa de Venezuela, por ejemplo, o las tripas del caso Coldo, como nos han contado los abogados del Liberum, 916162464. Además, sabe usted que el club tiene sus actividades, y ahora mismo tenemos la visita al Panteón de Hombres Ilustres y a la Basílica de Atocha. El Panteón de Hombres Ilustres, que es la cosa más, bueno, una de las menos conocidas de Madrid, y que es interesantísimo verlo, porque allí está enterrada la flor y nata del 19 y la Restauración. La Restauración me refiero al sistema, no a lo de comer. Vale la pena, ¿eh? O sea, un templo bizantino en medio de Madrid, pues, es un poco así, ¿no? Neobizantino, y ahí tenemos a Canalejas, Cánovas, Dato, creo que O'Donnell también. Está Olózaga, bueno, es una cosa. Y no sabe usted qué monumentos hay ahí dentro. De verdad que vale la pena ir. Y de paso, la Basílica de Atocha, que es una gran basílica. Para esto hay que llamar, hay que apuntarse, ¿vale? Porque si no, es una visita guiada. Esto va a ser el día 20, viernes. Bueno, pues ahí ya sabe usted, 916162464. Estábamos pendientes desde la semana pasada de contar con alguien que lo hubiera vivido el acto de Foro Madrid, las jornadas del Foro Madrid, que es una línea de la Fundación Disenso en Buenos Aires. Generalmente estas cosas en España se cuentan poco porque la mayor parte de los medios viven de espaldas a la realidad de la vida política hispanoamericana en sentido estricto, mucho más a cualquier cosa que pueda oler a hispanidad, y si ya viene de Vox y lo cuento, entonces no existe. Pero había que ver aquello, ¿eh? Había que ver lo que fue aquello, y si usted no lo vio, sí que lo vio nuestra invitada de esta noche, Mali Maucón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, José Javier, y qué bueno que se puedan hablar de estas cosas en este espacio. Como bien lo comentabas, para nosotros es un orgullo y una felicidad que esto se haya celebrado en Buenos Aires. Como bien lo decías, este es el tercer encuentro regional de Foro Madrid, que titulamos Río de la Plata 2024, y quiero comenzar diciendo que es el primer encuentro regional que se organiza de Foro Madrid, donde contamos con
un jefe de Estado, que fue Javier Milei, que se encargó además de abrir la jornada de ese día. Fue una jornada muy intensa de 2 días, 5 y 6 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires. Y justamente también fue un mensaje político muy fuerte para Argentina, porque fue en el Palacio Libertad donde se dieron estas jornadas. ¿Que antes se llamaba? Centro Cultural Kirchner. Esta era la gracia del asunto, efectivamente. Sí. Claro. Así que fue un mensaje muy potente, además de contar con la presencia de Javier Milei, como ya les he comentado, quien se encargó de dar esas palabras de bienvenida, de apertura. También era la primera vez que Santiago Abascal iba a un encuentro regional, y eso recibió una gran ovación por parte de los asistentes, que no solamente fueron argentinos, hay que decirlo. Contamos con distintas personalidades del mundo académico, político, del sector empresarial, social, de diversos países ¿Europeos también? de Hispanoamérica. Sí, por supuesto que sí, europeos también. De hecho, uno de los paneles que tuvimos fue sobre Europa y cómo Europa se ha abocado o ha mirado hacia Hispanoamérica, y en ese panel justamente estuvimos con Carlos Fidanza, que es eurodiputado de Fratelli d'Italia, del grupo ECR, y bueno, él ahí manifestó también cómo se ha trabajado en conjunto ahora con Patriotas por Europa, que es el grupo al que está adscrito Vox, y cómo esos lazos todavía se mantienen, que justamente era lo que la prensa tergiversaba. Es lo que iba a decir, efectivamente. No ha escuchado usted mal, efectivamente ya había alguien de Fratelli d'Italia, que es el partido con el que supuestamente Abascal se ha peleado, que esto es mentira todo. O sea, es un cotilleo, el chismorreo de la política, pero no, los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo se forman por razones muy diferentes. Bueno, cerrado esto, para quien no sepa lo que es, ¿cómo definirías Foro Madrid en 2 palabras? Foro Madrid es una gran alianza de demócratas y de los que aman la libertad y el Estado de Derecho en Hispanoamérica. Y además esto se ha visto en las distintas jornadas que tuvimos, que vamos a hablar seguramente más adelante de eso, que me gustaría detenerme un poco en lo que fue el desarrollo de estas jornadas, muy importantes, muy trascendentales, y yo creo que cada vez más se ve que no estamos solos y que por fin tenemos esta gran alianza y este sector que nos abarca a todos nosotros, los que le hacemos frente al comunismo y al socialismo, y hacía falta este espacio. A mí lo que me llama la atención es la receptividad. Es decir, porque es una iniciativa que sale de aquí, que sale de España, que se proyecta hacia allá buscando apoyos, y que yo te aseguro que hace 15 años no hubiera cosechado la menor recepción. Sí. Y que ahora, sin embargo, funciona muy bien. O sea, hay un montón de gente que ha entrado, en fin. Sí. De hecho, bueno, Foro Madrid tiene apenas 3 años de fundación, y vemos cómo se han cosechado estos éxitos, pero gracias también a todos los que han participado, ¿no? Que en este caso, como te decía, no solamente son senadores, congresistas, partidos políticos, sino que también han sido empresarios, sociedad civil, personalidades que incluso exiliados de lo que son los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, también se han acercado a esta gran alianza, por ese mismo temor que decían, nos hemos sentido solos, y ellos ya han ido avanzando muchísimo porque ya tienen distintos espacios, como el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, y lamentablemente nosotros no teníamos ese espacio en el cual nosotros pudiéramos articular estrategias y avanzar haciendo el bien, porque ellos ya tienen mucho tiempo haciendo el mal. Entonces este espacio era necesario, y la verdad es que estamos muy contentos de que se siga fortaleciendo, por supuesto. Decías que te interesaba hablar del contenido de las jornadas. Vamos a resumirlo. ¿De qué se ha hablado allí? Bueno, lo primero, hablamos también prácticamente el primer año de gestión de Milei. Bueno, son 10 meses, pero hablamos de esas medidas que han sido muy polémicas y muy duras, pero que además han dado sus frutos en poco tiempo, y de cómo Argentina está logrando esa estabilidad poco a poco. Venezuela fue uno de los casos más hablados en este encuentro. De hecho, fue un panel dedicado estrictamente a Venezuela, donde también se dio un mensaje político muy importante para que todas las fuerzas democráticas mundiales puedan pasar a reconocer
a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y bueno, por sobre todas las cosas también se hablaron de la soberanía de las naciones, en el caso también de Europa, como Europa tiene que dejar de ser cómplice también de estas dictaduras, no solamente como la de Venezuela, sino también la de Cuba, Nicaragua, y el caso de Bolivia, que también está catalogado ya como una dictadura. Y un poco también el contexto de lo que viene en elecciones para Hispanoamérica. En Honduras viene proceso electoral pronto, en Perú también. Colombia, bueno, en el 2026, pero tienen ahora una gran oportunidad para poderle hacer frente también a Gustavo Petro, que lamentablemente tiene al país en la deriva. Y no solamente estos temas fueron los que se tocaron, sino también el tema de la batalla cultural, que es muy importante, y además es vital decirlo, porque a Milei también solamente lo han querido vender como que solo ha estado abocado al tema económico, y la verdad es que es una gran mentira. Él también ha estado él muy... insiste mucho en eso. Sí. Pero sobre eso te quiero hacer luego una pregunta comprometedora. Pero no sé si Carlos, Pedro, tenéis alguna consideración. Yo sí que, vamos, quería hacerte una pregunta. Cuando te he preguntado, José Javier, antes, ¿cómo definirías el Foro Madrid has hecho una respuesta muy bonita, pero en realidad que cogida tal como lo has dicho, podría afirmarlo hasta Chávez, ¿vale? Es decir, que todo el mundo pues es un espacio de libertad y tal. Si alguien tuviera necesidad de una información más concreta o más definida, algo que puedas decirlo en una frase que digas, esto desde luego no es. ¿Me entiendes? Que no sea meramente, como por así decir, un eslogan, un lema, sino es esto, buscamos esto o queremos esto. ¿Cómo sería? Yo creo que sería el espacio para el rescate de la hispanidad y la libertad, honestamente. Ya, pero es que lo de la libertad lo digo porque es la típica palabra que yo creo que se apunta a todo el mundo, ¿no? O sea, de una manera un poquito más específica. O la verdad, porque realmente nosotros trabajamos por la verdad. Peor todavía. Pues es que es eso, la verdad, nosotros nos hemos configurado como una gran alianza, pero nos hemos dado cuenta que al final este es un espacio donde justamente los que se sentían solos y estaban trabajando, digamos, de forma tan desarticulada en cada uno de sus países, han encontrado en Foro Madrid justamente aliados a ese mismo proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? Es el proyecto que defiende justamente la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, que son estos tres pilares que... Sí, pero tú te das cuenta de que no hay nadie en este planeta que no se apunte a esas tres cosas. Pues en teoría. Sí, pero en nuestro hemisferio lo han venido vulnerando. Esa es la realidad. De acuerdo. Sí, esa es la realidad. Pedro. Sí. Bueno, un poco me ha puesto Carlos la percha para que te pregunte qué más propone el Foro Madrid aparte de cambiar a los dirigentes que hay, o sea, aparte de las elecciones, ¿qué otras medidas proponéis para mejorar estas sociedades, que algunas de ellas, por ejemplo, antes Carlos Sala nos ha hablado de Venezuela, que están totalmente arrasadas y totalmente controladas pues, por los malvados, o sea, por gentuza, y que han sido degradadas y subvertidas, donde lo que se impone es precisamente lo malo, lo sucio, Bueno, lo tú feo. conoces bien el asunto, ¿no? Sí, justamente. Pues, a ver, Foro Madrid, aparte de los encuentros regionales bueno, de lo que estamos hablando el día de hoy, hemos organizado también observaciones electorales en distintos países del continente, pero no solamente hacemos eso, es decir, la idea es que esta gran alianza que está creciendo cada vez más sea una alianza tan potente para también darles a entender a cada uno de estos aliados que hay una fuerza mayor, es decir, que hay un enemigo mayor. Nos hemos dado cuenta también que con las reuniones que hemos tenido con distintos aliados, todavía por dentro hay muchas fisuras, están como ese tema de los egos todavía. Y la idea es que también entendamos que hay un proyecto que trasciende, porque al final si vemos lo mismo de siempre, que es que están divididos o estos sectores están divididos, no vamos a llegar nunca al poder. Esa es la verdad. Y si queremos transformar las cosas desde el poder, necesitamos articularlo desde ya.
Afortunadamente tenemos el éxito de Javier Milei en Argentina, que para nosotros es una fuente de inspiración, para todos los demócratas, además del mundo hispano, es una inspiración, pero apostamos, por supuesto, que no sea que nos quedemos solamente con un jefe de Estado, sino que en el día de mañana veamos 3, 4 jefes de Estado que inauguren eventos del Foro Madrid o que no solamente sean firmantes de la Carta Madrid, sino que este proyecto vaya mucho más allá de una consolidación de partidos o de congresistas o de senadores, que hasta ahora ha sido así. Yo tengo una pregunta incómoda, pero no tanto como la de Carlos, que la verdad es que era complicadísima de responder. Pero te has hablado de la batalla cultural, que es muy importante, efectivamente. Yo escuché todo el discurso de Milei entero, que fue muy brillante, pero también bastante doméstico en muchos aspectos, doméstico en el sentido de muy aplicado a la política argentina, con los problemas propios que tiene su formación política allá, etc. Bueno, la pregunta es, y sé que no tiene una respuesta fácil, o sea que no te pido la respuesta, yo creo que es uno de los grandes temas de debate, o debería serlo. Cuando hablamos de batalla cultural, ¿estamos seguros de que peleamos todos por lo mismo? Claro, porque uno interpreta, por ejemplo, los discursos de Javier Milei, que son discursos muy centrados en una visión del aspecto económico, que desde España y la propia estructura de la vida social española no se puede compartir, porque son situaciones económicas, sociales y políticas enteramente diferentes. Aquí no tenemos la situación de allá, la economía es una disciplina instrumental, se aplica a un territorio concreto, no hay recetas universalmente válidas, más allá de 4 generalidades. Si tú fijas la batalla cultural en torno a, por ejemplo, digamos una versión radical del liberalismo, eso no lo van a compartir mucha gente que tiene una sensibilidad más cristiana, más conservadora y que, sin embargo, sí coinciden en la oposición a todo lo que representa el mundo de la izquierda, Bocke, etcétera. Ese trabajo de crear un horizonte común, ¿cómo lo decía Habermas? Un horizonte comunicativo común. ¿Lo habéis pensado? Porque seguramente es la gran cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué podemos tener en común para defender? Porque una vez bajas a la pelota al suelo, cada campo es distinto, claro. Sí, claro. Bueno, diferencias también hay. Y de hecho, aprovecho también la oportunidad para decir que en Foro Madrid hay muchos países donde, de hecho, tenemos distintas bancadas que son de distintas ideologías, si se quiere, pero que tenemos a favor esos 3 pilares que acabamos de comentar, porque al final la fundación de Foro Madrid y el documento con el cual damos nacimiento, que es la Carta de Madrid, tiene esos 3 pilares básicos como defensa, que es la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Y allí, en cuanto tengamos esa defensa, es allí donde tenemos esos aliados. Y claramente vamos a tener muchas diferencias, pero vemos específicamente en el caso del gobierno argentino con Javier Milei que tenemos en común la defensa de la vida, la propiedad privada, que es súper importante, y que no nos dejemos minar por esa ideología woke, ¿no? Al final creo que él ha sido muy claro y muy tajante en cada uno de sus discursos, su accionar, y lo ha demostrado así. Y creo que allí podemos establecer también esa línea de defensa, incluso en el tema de la familia también, él lo ha expuesto mucho. Y sobre todo, también algo que yo creo que es un elemento importante, y rescato también de las palabras que dijo Milei en su discurso, él lo determinó muy bien, y es el ataque que ha tenido la prensa también a la gestión, y eso lo vemos aquí en España, o sea que hay una similitud total. Mucho antes de que Javier Milei fuese candidato ya lo venían atacando en la primera vuelta, segunda vuelta, ahora mismo que está en gestión y tiene unos niveles de popularidad altos y se ha mantenido a pesar de que ha tenido que tomar decisiones muy duras. Digamos que el sector periodismo lo sigue atacando, pero él ha tenido una batalla muy fuerte también contra eso. Y es algo que lo vemos aquí en España también, porque a nosotros nos atacan con los mismos argumentos, siempre es lo mismo, somos la ultraderecha, los radicales, los que no queremos el bien para las personas, cuando es al contrario, realmente sacan todo de contexto y es un elemento que tenemos en común. Así mira, eso le pasa a Trump también. Eso le pasa a Trump también. Esto lo que he dicho ahora para pasar al tema, porque nos quedan 10 minutos de programa, un poquito menos, y del debate de la semana de Trump, o como dice Maduro, Trump y Kamala Harris, querría hablar. ¿Te quedas con nosotros estos 10 minutos más? Sí, claro. ¿Hablar de los yanquis, de los gringos? Sí. Genial. Genial, porque, ya sabe usted que no podemos ofrecer un resumen de aquello porque Reuters compró todos los derechos de las imágenes, con lo cual hay que pagar a Reuters si lo quiere sacar. Y mira, que les den morcilla, ¿verdad?
¿verdad? Lo que sí que podemos contar, la crónica que hizo nuestro compañero Sandro Meco, porque aquí lo dimos en directo, el debate, ¿verdad? Ya la contamos, pero sí que podemos ver, si le parece a usted, las últimas informaciones al respecto. Por ejemplo, los 67 millones de espectadores que tuvo el debate, que no son moco de pavo. La denuncia generalizada de que en realidad aquello fue un debate de 3 contra 1, porque estaban Harris y los presentadores de la ABC contra Donald Trump. Y luego una cosa muy interesante que yo sí que querría subrayar, que es la consigna. Y esto, vamos a ver, cuando todos los periódicos de la, ¿cómo se dice, mainstream? Sí. Titulan al mismo tiempo, al día siguiente, con el acorrala, o sea, aquí alguien ha cantado, evidentemente. Pero yo le digo, yo tengo 61 años ahora, ¿no? Y llevo en esta profesión 41. Yo le juro a usted que antes estas cosas se disimulaban. O sea, siempre había un tío que llamaba para dar una consigna. Y dice, vas a guardar un poco la decencia, que no parezca, en fin, pues no sé, asedia, acosa, acogota. Es que te daban el argumentario, ¿no? Luego tú lo ponías con tus palabras. Esto es una cosa terrorífica. Claro, yo estoy convencido de que hay un grupo de WhatsApp de editores en el que reciben y se pasan las consignas. Y estos acontecimientos, este titular multirepetido en Estados Unidos, en España, en Francia, me lo confirma. Pero totalmente, en fin. Bueno, y luego la nota grotesca del día, que me la mandó Barbadillo, que no la ha puesto él, que la ha puesto Biden, para variar. Que sí, es eso, no he sido yo, ¿eh? No he sido yo. Vamos a verla, porque esto es una visita de Biden a Pensilvania. Sí, con motivo del 11S, al lugar en el que se estrelló uno de los aviones secuestrados. Vale, ahora usted fije la vista en la imagen. Y yo le sugiero que mire las camisetas que llevan puestas los niños. Todos son camisetas de Donald Trump. Y Biden va a hacerse una foto en un colegio. Sí, ha salido un vídeo que le hace ponerse una gorra. Sí. ¿Y esto? ¿Pero qué le ha pasado? Bueno, pues porque parece ser que en Estados Unidos los padres no les dicen a los hijos... No te signifiques. Exactamente. No te signifiques esa cosa tan clásica. Tan española y a la que debemos tantísimos males, en mi opinión. 5 minutos de programa nos quedan, así que tenéis 1 minuto y medio por barba para ¿tuviste el debate? Sí, claro. Yo creo, pero de cualquier manera yo creo que el debate es absolutamente irrelevante. No creo que los debates son como la pegada de carteles, una cosa que tiene que pasar, que es como antigua, y además que frivoliza absolutamente la política. Pero yo creo que la noticia gorda, de la que están, por cierto, comentando todas las redes sociales, pero incluso se han sumado algunos medios curiosos, como la CNN. Los gatos comidos. No, la CNN, que es lo vergonzoso que fue el comportamiento de los moderadores. Supuestos moderadores, absolutamente inmoderados. Vamos, quiere decir que cuando cuando te somete a este examen la persona que te ha presentado a tu marido, quiere decir que mucho peligro no te va a poner. Es decir, es una vergüenza. Hicieron un fact-check automático en bastantes ocasiones a Trump, no le hicieron ninguno a Kamala, a pesar de que sí que hizo varias declaraciones que era mentira. Esto no sé, si usted no sabe lo que es, o sea, Trump estaba hablando y decía algo de PRIP, esto que ha contado es mentira, el verificador. Y que no era mentira, además que no era mentira, que decir que no, ha dicho el gobierno que tal, no sé qué, el dato que tal, pero bueno, es un dato que es discutible, se puede contestar, se puede desmentir. Es decir, es absurdo. Por el contrario, a la Harris nunca le hicieron eso en ningún momento de su intervención. Esto es una cosa que... Es un juego trucado y yo creo que esto es muy importante porque al final tenemos que pensar que no tenemos un partido enfrente, que nosotros estamos aquí, ellos nos atacan, nosotros les atacamos. No. Es el sistema entero. El sistema entero está decidido a ahogar todo lo que sea oposición a ese sistema. ¿Tú viste cómo empecé yo el programa de anoche? No te meteré en un compromiso. Anteayer, 11 de septiembre, era una efeméride importante, el 11 de septiembre. Pero no por lo que esté usted pensando, sino por la batalla de Teutoburgo, donde los germanos de Arminius arrollaron a las legiones romanas de Varo. Y eran poco malavenidos, sucios y tal, pero sabían quién era su enemigo. Y esta es una cuestión absolutamente fundamental. Bueno,
Trump-Biden. Sí. O sea que a Trump, no, Trump-Biden no, Trump-Kamala. Kamala. Bueno, Seguimiento, es que ya seguimiento. estamos, ya Trump y Lo no mismo. Trump. Es siempre Trump y no Trump. Sí. Ya. O sea que a Trump le han puesto un bar y el bar funciona igual que en España. O sea, para que gane Un siempre barco el nube. mismo. Joder, ya, estaba yo pensando ya. Un barco nube. Yo solo quiero decir que los mismos que están diciendo que el debate lo ganó de calle Kamala son los que dijeron al día siguiente que el debate Biden-Trump lo había ganado Biden. Claro. Y 4 días más tarde a Biden lo echa un golpe de Estado de los plutócratas dentro del partido. Ya está, esa es la fiabilidad, no ya de solo de las cadenas de televisión, los medios de comunicación tradicionales del mainstream, sino también de las encuestadoras dichosas. ¿Tú viste el debate, imagino? Sí, sí. ¿Por qué mérito tienes, hija? Porque yo en directo no lo pude ver, me quedé dormido. Luego vi la repetición aquí. Le hicimos seguimiento. Y justamente hablando de eso, yo coincido también de que al final el tema no es el debate, sino las propuestas y lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego a partir de noviembre de este año. Y creo que al final sería perjudicial totalmente para el mundo occidental y para nuestras democracias que Kamala Harris pudiese ganar. O sea, en ese sentido, de hecho, nosotros en la última declaración que dimos de Foro Madrid, ahí mismo en Buenos Aires, hay uno de los puntos que le dedicamos a eso y quiero leerlo rápidamente para que quedemos con ello. Eran 7 puntos que reafirmamos allí, hablábamos de todo el tema también de Israel, apoyo a Israel, obviamente de dar la batalla en cuanto a Cuba, Nicaragua, Venezuela y un poco también denunciando todos los nexos del narcotráfico que traen estos grupos delincuenciales que ya mencioné al principio. Pero uno de los puntos justamente que hacíamos y que rescatábamos era sobre Estados Unidos y decíamos, hacemos votos por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo noviembre, porque una victoria de Kamala Harris sería un duro golpe al hemisferio occidental y a las libertades, debido a su ideología filosocialista, a sus nexos con la izquierda radical y a su voluntad de limitar la libertad de expresión. Y todo se resume en eso, es lo que estamos hablando. Al final tenemos en juego eso y bueno, apostamos porque Donald Trump termine triunfando en noviembre. Esperemos que sea así. Es interesante porque hay bastantes vínculos, lo vimos cuando la CEPAC se llama, la conferencia esta del mundo Trump, no tanto del Partido Republicano como del mundo Trump específicamente, con el mundo Milley y el mundo Vox, lo vimos, era una cosa bastante sorprendente. Y lo cual me lleva una vez más a lo que te planteaba antes, en realidad cuando los coges y comparas específicamente, no tienen tanto que ver unas cosas con otras. Quiero decir, el movimiento Milley es un movimiento en realidad ultraliberal. El movimiento Vox es un movimiento nacional conservador, es otra cosa diferente. Y sin embargo, sí que parece que tú te reconoces instintivamente con que es alguien que comparte contigo enemigo. Y que es un enemigo sin piedad. Exacto. Sí. Claro. Que es quizá lo que representa Kamala Harris, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero eso es en lo que quería incidir antes cuando... Cuando has puesto el María en un aprieto descomunal. Lo siento. Pero a eso me refería, quiero decir que las cosas como que tienen que tener una concreción, aunque solo sea esa que estás diciendo tú. Es decir, hay un régimen que además se está estrechando sobre nosotros, lo vemos prácticamente día a día. ¿Y por qué no hemos podido hablar de lo de Draghi? De lo de Draghi. Sí, ya, la semana que viene hablaremos de... Que es como de meternos en eso con esa grillete que es la deuda, que es lo peor que hay. Es decir, entonces, como por lo menos, si no nos podemos definir quiénes somos nosotros, sí que podemos definir quién es el enemigo. A eso me refiero. Es decir, y bueno, quizá también lamento no haber escuchado la palabra soberanía. En toda esta discusión, Foro Madrid, sí, es interesante, sí. Pero sí hablamos de soberanía allí, ¿eh? Vale. Sí, claro que sí. Es que fue uno de los grandes temas también, porque al final eso no solamente es de la libertad y la democracia, sino que también es la soberanía de nuestras naciones y el respeto a la soberanía también es muy interesante esto, porque cuando ya estaba contando democracia, Estado de Derecho, libertad, digamos en los términos, son las etiquetas políticas clásicas. En realidad, y que a ti te parecían palabras baúl. Que las podrían firmar cualquiera. Claro, el tema es el campo semántico, digamos, prepolítico que tú le has puesto a esas palabras. Y efectivamente, democracia y libertad sin soberanía nacional son, en realidad, ¿qué? Eso es.
Sí. Pero sí que está en ese contexto. Y de hecho, les invitaría también, y aprovecho porque no tenemos mucho tiempo y obviamente no me voy a poner a leer 30 segundos quedan en el programa, toda la o sea declaración de Río de la Plata, pero les invitaría también a que puedan revivir esos momentos que vivimos allí en Buenos Aires, que bueno, están todos en nuestra página web, en nuestras redes sociales de la Fundación Disenso y de Foro Madrid. Y les invitaría también a que puedan leer completa la declaración de Río de la Plata, donde es un documento que está todo lo que conversamos. Y en el Telegram de Julio Ariza, el discurso de Milei completo y la entrevista que le hicieron a Abascal en la radio argentina también entera. En fin. María, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pedro gracias Fernández Barbadillo, Carlos Esteban, gracias Mir, José Antonio Fuster, te hemos puesto falta la semana que viene aquí para hablar del informe Draghi. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí, que descansen y el lunes más gato.